Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres. Bienvenidos. Carlos Francis. Buenas tardes. En los controles, Gabriel Aguilar. Y su servidor Juan Manuel Hernández. ¿Su servilleta? Bueno, antes de empezar con el capítulo que tenemos para hoy, nos tiene un anuncio por aquí, Héctor. Cuéntanos, Héctor. Claro que sí, ¿cómo de que no, señora bonita? Bien, bueno, prácticamente. ¿Solo para es señoras? Señora bonita, Señoras pensionadas, señor ¿no? guapetón, señor copetón. No, simplemente me gustaría hacer esta dinámica porque considero que es pues bueno, va de acuerdo o va de la mano de lo que estamos predicando en este su programa favorito todos los lunes. Podríamos decir que somos evangelizadores de las finanzas, ¿no? Así y del es. emprendimiento. Justo así es. Y vengo yo terminando de darle una releída a un libro que pues para mí ha marcado como un antes y después en mi administración, organización financiera. En concreto el libro se llama Money Coach. Es un libro creado por una academia de finanzas, inversiones, etcétera, que está pues muy dura en Latinoamérica y en concreto están por lanzar otros 2 libros, pero actualmente están disponibles Money Coach, que es pues un libro de administración financiera, finanzas personales, etcétera, y un segundo libro que se llama Investor Coach, que ya va más relacionado a inversiones en bolsa, planeación de tu fondo para el retiro, etcétera, ¿no? Pero en concreto, nos gustaría aquí por parte de todo el equipo de Thinking Business, vamos a regalar 2 libros de Money Coach, así que estén atentos ahí en nuestras redes sociales bueno, ahí les vamos a estar comunicando cómo va a estar la dinámica para que se puedan llevar uno de estos ejemplares a su casa. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Katzin? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, No, hombre, papá. Las ando manejando. Ya y no nos me las sé, ¿verdad? tiraste el Ya les comercial. tiré No, nos pueden seguir en Instagram como Thinking Business MX, así como también pues en el blog. Quizás podamos ahí también meter el anuncio en Thinking Ok, Business también Blog. nos ponemos las instrucciones, también las van a encontrar Para en nuestros el lectores. blog. Ajá. Y no sé si también lo hagamos de manera personal. Y pues, nuestros... si nos quieren seguir de manera individual, se agradece, claro que sí, como Claro de que sí. no. Pues cada quien podría dar su... Su Ah, claro, también nos comenta aquí la producción, ¿no? A cargo de Gabriel Aguilar. claro Que que obviamente es importante que nos estén siguiendo, sobre todo aquí en el podcast. Claro que si lo estás escuchando es porque muy probablemente nos hayas dado follow y tengas activada la campanita, que es importante. Recuerden hacerlo. sí. Ujú. Porque si no me tocan la campana, pues no les avisa cuando hay nuevo capítulo, ¿no? Así es. Entonces, síganos en Spotify, síganos en Instagram, por favor, sigan nuestro blog. Y pues, si nos quieren seguir de manera individual, ahí les tiraremos también nuestras redes sociales para que nos sigan. Pero pues ahora sí, empecemos con Vamos ahora sí su al bonito tema, episodio. al tema de hoy. Bueno, el ¿Quién tema será el conejillo de Indias el día de hoy? como siempre. Creo que es claro, ¿no? El Que señor como siempre. Carlos Pero bueno, Francis. el tema que vamos a platicar hoy es un tema que tiene mucho que ver con finanzas personales. Así es. Y algo que en muchos casos se empieza a dar en nuestro rango de edad, ¿no? Bueno, salvo el de Juan Manuel, ¿verdad? Porque ya nos Claro. lleva una ventaja. Pues no sé si ventaja o yo ya pasé por... Yo más bien yo les puedo decir todo lo que no deben de hacer para... A No mí nadie me viene a cometer, enseñar. no, más bien no cometer errores que uno ya cometió, ¿no? Exacto. Ujú. Casarse es uno de ellos. Yo no dije eso, pero Pero sí, bueno. Pero sí. pero vamos con Francis. Pero no lo voy a negar. No, yo no dije eso. No pongas Esas palabras en mi palabras no boca. salieron de mí. Sus hijos así ya bien tristes, ¿no? Fui producto de algo no Te deseado. van a reclamar, Te ¿eh? van a Muy reclamar, probablemente te son van a fans. reclamar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Francis? Hablaremos de la emancipación. O sea, salirte de casa. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Emanciparse, según en la Constitución, creo que no es lo mismo la emancipación. Ah, no, que pues la independencia. Pues mira, legalmente, así como lo estás tomando, no sé, pero pues, de alguna manera... pues, así digamos, en dejémoslo pocas en palabras, salir de casa, independizarte, digamos, salir de casa.
de tus papás. Porque puede ser a cualquier edad. Hay gente que lo hace, dependiendo del país. Hemos visto Cortar el aquí ombligo. números, hay gente que en unos países donde la gente está de los 18, en unos nos salimos hasta los 55. Otros donde no salen, ¿no? Otros Bueno, donde nunca se otros donde salieron. De hecho, creo que hay una cuestión aquí interesante justo de mencionar respecto a esa situación. Ujú. En los países, por ejemplo, como de Estados Unidos, sobre todo con la parte cultural y mucho de cómo la gente vive en general, el hecho de que normalmente cuando sales a la universidad en Estados Unidos, básicamente es el momento en que dejas tu casa, porque la mayoría de las universidades, de entrada la gente, normalmente en términos de universidad, va a estudiar a la universidad que quiere o una universidad a veces a la donde puede, porque es donde lo aceptan, que muchas veces no está en el lugar en donde viven y donde nació, ¿no? Claro. Entonces es muy común que a los 18 años, básicamente cuando vas a la universidad, emigres o salgas de tu casa. Y entonces allá sí lo tienen muy marcado en el momento en que la gente sale y probablemente no regrese muchas veces a vivir con sus padres, Sí, de ¿no? vuelta. O hasta se Porque- quede en ese estado, ¿no? Exacto, que además incluso las universidades en Estados Unidos muchas veces incluso te piden que el primer año tienes que vivir dentro de la universidad, Claro. como De hecho, parte creo que- del proceso. Como que dentro de esa misma dinámica aquí en Querétaro, la Universidad de Kansas, yo me acuerdo que cuando nos daban de Arkansas, justamente nos daban esa información, ¿no? Que el primer año tenías que vivir dentro del campus. Entonces, Que también es terminaba interesante. siendo lo más cómodo, ¿no? Está como a media No, hora oye. del... Sí, Bueno. Me dices, vete para allá, ya me sigo a Bernal, echarme una gordita. Lo que Exacto, pasa es exacto. que el concepto, en este caso de esta universidad, justo es como el concepto de las universidades en Estados Unidos, que no están Exacto. dentro de las ciudades. O Exacto. sea, normalmente están como en A las un afueras. pueblito al lado, o en una población más pequeña, Una village. y en realidad esos lugares viven de lo que es la La universidad. universidad Toda general. la mayoría, o sea, el mayor porcentaje de la gente que está ahí depende Claro. de alguna forma de la universidad, y es una situación en donde al final del día hace mucho más fácil para ellos el entender. De hecho, en toda su vida, para la gente en Estados Unidos es mucho más fácil entender que te puedes cambiar de trabajo a cualquier lado, o sea, que no hay una barrera en cuestión de dónde estás y en un momento dado te puedes ir. Y también es como una parte más natural en el sentido de que llegas a esa edad y sabes que vas a salir, ¿no? Que también se vio un poco cambiada esta situación, creo que también justo muy, muy de la mano con el tema de la generación millennial, en donde sí había una cantidad interesante de gente o importante de gente que sí estaba regresando a vivir con sus padres y se quedaba ahí hasta después de los 30 años. Pues pasó la pandemia. La pandemia hizo que mucha gente saliera, pero también que mucha gente regresara a casa. Por lo En menos. algunos casos. En el Claro. caso, por ejemplo, de un país como México, eso no sucede. O sea, no tienes esa situación en donde en México, por decirlo de alguna manera, la gente sale casi cuando se casa muchas veces, ¿no? Sí, En muchos claro. casos es así. Y No, a lo y mejor, hasta culturalmente Ya, yo de he hecho- de hecho, escuchado aquí que tengo- la hija menor o el hijo menor Ujú. están, o sea, nacieron para quedarse Exacto, y a cuidar a muchos se los quedan. padres Está hasta... cañón, Ya, ¿no? por ejemplo, Es- tengo una cifra en Estados Unidos. Por media se independizan a los 24 años. En Brasil hasta los 25. En Colombia y Chile a los 27. Y en Argentina y México hasta los 28. 28. Estimadamente. Pero mira, justo Y en Perú- 24 en Perú estás hasta los terminando 30. tu carrera, más en te, promedio. te empiezas a ubicar, ¿no? Un poquito más en la parte Claro. laboral, Y que otro- es un punto importante. y otro punto es que también por temas económicos y Claro. también culturales, en México una cantidad importante de familias en el hogar viven 2 o a veces hasta 3 generaciones. Claro. Sí. Comparten la casa, ¿no? Sí, las famosas eso también, vecindades o haciendas, ¿no? pues Como- no nada más las vecindades y haciendas, pero en casas, incluso a Comunas veces ahí. que no son casas tan grandes, No, pero a claro, veces sí, los sí hostales. vive más de una generación. Entonces, eso también es una cuestión que hay que considerar, pues porque a final de cuentas, de alguna u otra forma, pues las cosas están hechas de esa manera como se ha estado comportando muchas veces. Claro. Entonces, no es tan natural como lo puede ser en otro país, como estábamos hablando ahorita en los ejemplos, pero también es que implica, y el hecho de que no sea tan común es que a veces no hay mucha gente que te sepa decir de qué se va a tratar o cómo lo vas a hacer o lo veas tan fácil, o es más, te prepares para hacerlo, 100%. ¿no? Lo que no te enseñan en casa, ni en la Exactamente, universidad. Exactamente. Entonces, el tema también va muy por ahí. Entonces, a mí me gustaría empezar, digo, ya dimos ahorita como este intro de primero qué es lo que viene en la parte cultural, pero el otro punto sería precisamente el por qué la gente sale de su casa o por qué querría salir Uy. de su casa. Buen tema. Diferentes Francis. factores, ¿no? Yo creo que... Número uno. ¿Te llamas Francis?
No, Ok. deja al niño No, sí, hablar. justo. Yo iba a decir Nah. que Bueno, Francis aquí es tenemos una- dos casos que van a ser interesantes. Una, por un lado, Francis, que está yo creo que en esa parte todavía de pensar si se quiere ir por su cuenta No, o si quiero, no. si quiero. El caso de Héctor, que lo acaba de hacer. Así es. Entonces creo que es una cuestión que puede ser interesante. Y el caso de Katzin, pues ya hace mucho que lo corrieron de Sí, su no, casa, como entonces que- ya es No, y además creo que ahorita que lo mencionas... Heredó el rancho hace unos meses. Ah, ahorita que lo mencionas, justamente vamos a tener 3 puntos de vista como que Interesantes, distintos, porque justo es Francis que aún está en casa, Héctor que de plano salió de casa full, y el caso de Gabriel y mío que nos quedamos con casa de nuestros padres, que ellos ya están en nuestros respectivos ranchos. Tengo una ¿no? mejor vida. Nuestro No, respectivo. bueno, no voy a decir que... Pues sí, están en una Igual y mejor se la vida están en el pasando rancho, de ¿no? huevos en el ¿En el rancho. rancho? Igual Pero aquí no bueno. sufre, pero... Así es que demos pie a esta gran plática. Continuemos. Pues, ¿no? ¿cuáles serían las razones precisamente Yo creo que- para esto? Primeramente es... usualmente, bueno, si el motivo por el cual te quieres salir es porque pues te pelaste, porque tu mamá te hizo lavar los trastes, pues no creo que Estás sea un pendejo. motivo válido. Claro. Pero también siento que ya es una edad en la que pues ya buscas tu independencia, buscas tus reglas y también puedes dar un salto a pues tu vida adulta formal, ¿no? Y eso yo creo que es el primer motivo, ya que bueno, tengo amigos con los que comparto pues este punto en común. Y realmente creo que las preguntas que más surgen es ¿qué necesitas para salir de casa, ¿no? Porque uno Claro. dice, pues sí, punto la renta, ¿no? Que ahorita vamos hacia allá, pero justo lo que Sí. quería era empezar con los puntos que dijiste. El Y objetivo. el primero que ¿Por qué dijiste, lo estás haciendo? creo que a final de cuentas, para muchos casos, termina siendo uno de los puntos por los cuales la gente se quiere ir. Porque, Por ya tus- no quiero que me digan a qué hora llegar, ya no quiero que me digan qué Exacto. hacer, ya no Yo creo quiero que por, hacer esto, por lo otro, libertad, o aquello. también sí, llega un punto en el que ya tus padres, ya probablemente dicen, ya es... Ya como- vete, ¿no? Ya Llégale, el ¿no? espacio es muy pequeño para demasiados Que creo que es choques lo- de ego, ¿no? La Sí. verdad creo que es el menor. O sea, Yo- ajá. creo que es el menor en Ujú. términos generales, sobre todo creo que mucho más para las mujeres, es como que no es como que Sí, las empujen sí, tanto a salir. Creo que es el menor, pero o sea, yo lo veo más bien por el otro lado, en el sentido, y a lo mejor pensando en de quién estamos hablando en este punto, que es de la persona que está decidiendo salirse, Claro. que ese tema de si porque no quieres que te digan si lavas los trastes o que llegues a tal hora o lo que sea, creo que sería el primer error Sí, que creo- podría cometer exacto. alguna persona, ¿no? Justamente termina siendo un tema de, no es que quiero más libertad y pues realmente cuando te al independizas, contrario, es terminas una- terminas Más. amarrándote a un contrato de un año. Es que creo que esos son los- Terminas esos siendo son tú los- el que No, si o- depende de ti 100%. Ajá. Es que te va a todo pasar el lo lugar. contrario. Es que no es Exacto, tanto una exacto. libertad, ponle ahorita tú dices, ¿no? La libertad de estar amarrado, o bueno, que pierdes libertad por estar amarrado a un contrato. Incluso yo lo he visto, o sea, y lo he vivido. No es tanto la libertad así de, ay, sí, ya voy a hacer lo que quiera, ¿no? Exacto, Y al exacto. contrario, ya estás más centrado en decir, puta, lo que quiero es llegar a mi casa, encerrarme, ¿no? Tengo un montón de cosas Claro. que hacer, tengo que trapear, tengo que lavar trastes, tengo que cocinar, tengo que... Sí, no, y tienes Sí, yo creo que antes de salirte de casa O sea, es lo más que bien menos tienes es plantearte. libertad. Creo que más Sí, bien tienes que exacto. hacer antes de salir de casa, plantearte cuáles son los pros y los contras de salir y de no salir. Pues, no siento que tanto así. Es que más bien porque no va lo mucho en la entiendes. persona. Ajá, va mucho. no sabes qué va a implicar. Lo entiendes hasta que lo estás viviendo porque tanto puede ser un pro como una contra, o sea, como un contra. Hay pero muchos- depende mucho de la personalidad. Hay muchos que Güey. creen que el refrigerador se llena solo. Exacto. Mira, Puma, o que muchos se Yo lo quedan lleno de con el, cerveza, no ¿no? ma, voy a hacer fiestas cada fin de semana. No, Y es O, como- o que puedes tener, Jamás. cuatro diferentes Perros. suscripciones Ajá, de streaming. de o streaming o y no que sé vas qué a tener un sea, montón de cosas, ¿no? Ya Sí, que de hecho 100%. aquí he visto una investigación para las personas que quieran saber cuánto cuesta, aparece estimadamente las cosas que tienes que comprar y estimadamente Estimadamente. son... Estimado. Bueno, pero a ver. O sea, chécate, mensualmente... No, o sea, pero ahorita los espantamos. Ajá, sí, sí, No, sí. pero- Vamos con la razón. No, pero Sí, sí, sí. creo que, no sé, vamos a ir intercalándolo entre Héctor que se fue solo full o que nosotros, por ejemplo, ya teníamos como una base de tener la casa de nuestros papás. Pues O sea, es- ¿Cómo o lo vamos sea, a ir pimponeando? Justo yo creo que es partir desde el... A ver, ¿cuáles mira, se fueron? para empezar, ¿Cuáles yo sean creo tus que razones? la renta es el, ¿Cuáles fueron es el- mis es el motivo importante principal. güey. primero saber la de... Híjole, no, pues yo sentía como, bueno, yo me sentía como en una etapa en mi vida en la que quería como dar ese siguiente paso en el que, ok, ya estuve aquí, creo que hasta cierto punto, perdón papás, pero ya me sentía hasta como incómodo en el sentido de, ay, como que quiero hacer esto, pero sé que esto me limita en la toma de decisiones esta parte y como que ya me siento muy independiente en otras áreas de mi vida. A decir esto te refieres a tus papás. Pero, que ajá, limitaban. o sea, como, ajá, pero mis papás nunca me corrieron de casa, no, gracias. Pero yo ya sentía como una necesidad de hacerlo por como dar el siguiente paso, ¿me Ok, explico? va. Y pues como que me habían pintado mucho al momento de que te salgas,
es una etapa de desarrollo y crecimiento personal pues muy cool. Sí. Porque te empiezas a conocer a ti mismo, también salen nuevos retos. Obviamente te vas a tropezar en el camino porque pues así es. Pero pues al final pues es una experiencia bastante chida, ¿no? Creo que el tema, y por eso ahorita que comentaba esto, Francis, es que sí tienes que entender muy bien la razón por la que quieres Justo eso es lo salirte. que iba a tocar. Y qué es lo que realmente, o sea, si es algo que realmente valga la pena, porque también, o sea, de repente si tienes un problema con tus papás de una vez y ya con eso te quieres salir y haces todo tu relajo. Estás malito. Tu cabeza. Pues sí, a final de cuentas tus papás van a tener que terminar pagando para que te regreses y vas a tener que regresar y como 100%. pasa muchas veces. Claro. Porque nunca te imaginaste eso, o el típico que se sale y se la pasa yendo a comer con su mamá y Exacto. le Y lleva lava la la ropa a ropa ahí. lavar y en realidad pues Y oye, jefe, me atoré con la renta. exacto, entonces termina siendo nada más un excedente en el costo familiar, ¿no? Claro. Más que una situación donde te salgas. Entonces, muchas veces está ese tema, porque aparte no es como tomarlo tan a la ligera en el decir me salgo, porque además, y ahorita lo vamos a Tiene ver y muchas vamos a ir al detalle, implicaciones. Ujú. el salirte tiene demasiados detalles que además muchos los vas a ir encontrando conforme te va pasando. Sobre la marcha. Y justo es todo lo que dejas atrás. Porque el Sí. hecho de que cuando vives, por ejemplo, con tus padres, pues muchas de las cosas estás dándolas por sentadas, pero las vas a tener Que no ver te das tú. cuenta hasta cuando yo falto. Claro, El claro. simple hecho de la comida. ¿no? Pues yo creo que es un buen tip para la audiencia que está por tomar o está pensando en dar ese paso, el que analicen bien el objetivo de por qué lo están haciendo, ¿no? Y pensé empezar por eso. Porque muchas veces yo también cuando tenía 20, 21 años era como, no, sí, ya. Y era como, oye, ya sabes cuánto ganas y sabes realmente No, cuánto es que, cuesta una a fin de renta. cuentas, es un arrebato. Exacto. Y en un punto, obviamente, era más bien como el ego de querer hacerlo o estar solo por no sé, o sea, ya quiero mi espacio y así. Pero realmente, justo como comentábamos, no somos conscientes de lo que implica la independencia. No, y Entonces, aparte, no solo la independencia, sino cuánto tienes que juntar de... claro, al digo, principio. yo siempre he dicho que independientemente de cuánto ganes, a fuerzas hay alguien que ya lo está haciendo con menos de lo que tú ahorita estás percibiendo, ¿no? Sí. Sí. Simplemente pues, es cuestión de ver las Administrate. estadísticas en México, ¿no? Hay gente que con el sueldo que tú te quejas mantiene una familia y tiene hijos y están en la escuela. O sea, como que también muchas veces como, bueno, sí me quiero independizar, pero quiero mantener el mismo estilo de Pero vida ¿cómo que lo mis quieres hacer? papás me están metiendo. Ok. Tienes pues ya es una tienes que cosa reducirlo diferente. un poco. Exactamente, porque... Igual en vez de leche al pura cota blanca de Nutri. bolsa. Exacto. Es como decía, Liconza. Samuel, ¿no? El gobernador de Nuevo Ándale, León, tu que sueldito, los ¿no? suelditos de 50,000 pesos. Ya Exacto. quisiera yo tener. Exacto. Entonces, justo, o sea, yo creo que alternativas hay, ¿no? O sea, a fuerzas, digo, no necesariamente tienes que independizarte tú solo, puedes hacerlo con roomies y así puedes dividir los gastos. Y puede haber como 1,001 alternativas que te pueden ayudar a hacerlo. Sin embargo, yo creo que el punto número 1 a analizar es el por qué lo estás haciendo. ¿Quieres más libertad bueno, quieres más libertad? Si quieres más libertad, reducir- te estás equivocando. Exacto. Sí. Si quieres reducir tus obligaciones, o sea, si justo te enojaste porque te pidieron lavar los trastes, bueno, si No, te papito. independizas te va a tocar todos los días y todos los del día, ¿sabes? Y si no los lavas, Y, pues, vas a llegar a exacto. quererte servir un vaso de agua y no va a haber. no va a Y haber. va a tener ahí la, Y- perro ahí. la, y tu la casa clara, va a oler la horrible. clara Va saca a de haber huevo. un vaso enlamado ahí Claro. hasta arriba. La licuadora con la vena pegada, ¿no? Exacto. De Sí, hace exacto. 3 años. Hace 3 años No, estás con man, el cuchillo raspándole. y- Ya las cuchillas ya ni giran porque ya se hizo piedra. Exactamente. O sea, yo creo que es determinar si lo quieres hacer por ego, si lo quieres por hacer experiencia. ya me toca, afortunadamente tengo ya la libertad financiera, bueno, más bien como ¿cómo decirlo? Bueno, ya tienes La posibilidad. posibilidad de hacerlo y crees que ya quieres dar el siguiente paso, ok. Y creo que ahí es donde podemos atacar un poquito Ok. como esas vertientes. O ¿no? también puede ser tu edad. Si dices, a ver, tienes 18, puedes ir, aguanta. Puedes esperarte un rato más. Ahora ya si ves que vas llegando a una edad en la que igual ya Si resulta... tienes 50, yo creo que ya te tienes que Ya ir. te pasaste. Ponte dos, o sea, punto ya Eso, que estés esperas cerca de la los herencia, veintitantos, que digas, ok, a Ya esta edad mejor ya me gustaría espérate. salirme, pues ahora sí ya considera también la edad. Sí, y también 100%. antes de todo considerar si estás en una etapa o en una edad en la que igual no sea tan necesario en ese instante, te puedes esperar un rato más. O también Claro. ver cuál es tu sueldo, a qué sueldo puedes ¿Y aspirar qué en un tan momento. estable está? Y qué tan Exacto. estable estás. Y en tu Sí. trabajo. Y Sí, porque en si vas otras entrando a un trabajo y te ofrecen, no sé, ¿qué será bueno? ¿Unos 30? O sea, que vas empezando y de la nada al mes te corren por inepto, Sí. ya te embrocaste con un depa que dijiste, ya lo puedo pagar, Exactamente. me mudo y ahora ya estás todo abrochado. Justo. Y hace poco estaba hablando con una persona que me dijo, no importa qué edad sea,
Siempre y cuando sean tus 20. Porque Ok. justo hablaba de que, no, pues tú date tu tiempo y así, pero pues 20. tampoco seas ahí un Sí, sí. parásito en tu casa. ¿sabes? Oye, yo a mis 20 con 3 hijos, ¿no? Intentando. Bueno, y justo, No es verdad, también yo quiero, Bueno, pero lo creo que que es hablábamos hace importante rato aclarar. también del tema cultural, porque Exacto. si hay situaciones Ujú. en donde es la única forma en que a veces se pueden llevar. Sí termina siendo un tema cultural y también yo creo que es importante aclarar que, oye, al final las circunstancias de cada quien Son diferentes. y no porque para alguien sea cómodo independizarse, justo hay gente que se independiza a los 18, inclusive antes de ser mayores de edad ya la están, pues ya afuera se están rascando con sus propias uñas y hay gente que sí lo hace hasta muchísimo más grande, pero porque sus Circunstancias su familiares. situación familiar, su situación laboral, su situación personal Ahora, inclusive. ¿qué no lo- pasa no lo cuando hay impedía, gente que ¿no? tiene Entonces, padres que dependen de ellos? O sea, hay en alguna gente, situación. exactamente. Está cañón. Sí, son o que... muchas Sí, vertientes. exactamente. O sea, yo creo que es importante aclarar que el camino de cada quien es independiente, cada quien tiene circunstancias en todos los sentidos. Pero lo interesante Y esto- entonces sería que lo evalúen, ¿no? O sea, realmente Exactamente. cuál es el beneficio que estás buscando a partir de eso Exacto. y qué es lo que vas a enfrentar. Porque también podría darse el caso, por ejemplo, de alguien que tenga una pareja y que quieren ir a vivir juntos, etcétera, Mm. etcétera. Y eso también son muchas implicaciones. Que también Exactamente. es un detalle. ¿eh? Es un un detalle, detalle. es un detalle importante. Sí. Y también pasa mucho por lo económico, porque en términos generales también termina... Cómo se van a dividir los gastos. Porque también, no, inclusive no solo pasa con parejas, ¿no? Y bueno, yo me he topado que la mayoría de gente que se sale con roomies, cuando termina ese contrato, ya no vuelven a ver a esa No, persona en su vida. jamás. Entonces también es que es interesante el ver con quién lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Y una vez que hayas hecho check en todas estas cosas, porque lo quieres hacer, porque ya lo necesitas, ya te hace falta, ya no es tanto por quitarte responsabilidades, porque al contrario, carnal, vas a Vas a adquirir muchas más. No, si lo quieres hacer por libertad, Estás mal. pues la vas a tener en cierta medida, pero también vas a estar Atado. a otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante determinar si lo estás haciendo por, no sé. Algo por que tenga radical. sentido. ¿Cuál es Y el valor que ajá. te va a dar el hecho de salirte por tu cuenta? Exactamente. Y partir de esto. O sea, creo que Así lo es. primero y lo más importante que pudiéramos aquí sugerir es que aterrices bien cuál es tu motivo real Ujú. por el cual estás pensando en independizarte. Claro. Y de ahí, pues vamos a Vamos a la lo carnita del duro y a programa, lo ¿no? tupido. Así es. Pues, lo ¿qué real. implica que te salgas de tu casa? Digo, sobre todo, a lo mejor estamos pensando incluso en este tema en que te sales incluso dentro de tu misma ciudad, etcétera, etcétera. Como hablábamos, si te llevan a trabajar a otro lado, pues ya es una situación donde te vas Eminentemente a va ir, a pasar, ¿no? que tienes Claro. que verlo. Por ejemplo, yo me acuerdo muchas veces de gente que decía, me quiero ir a México a trabajar. Y traigo este sueldo, o me pueden pagar esto, o les daban un sueldo parecido al que tenían, por ejemplo, en la ciudad en donde estaban. Y no, carnal. Y pues a lo mejor pensaban que con eso podían ir, pero si tú no tomas en cuenta si la ciudad a la que te vas a ir es más cara Claro. en cuestión de el costo de vida, porque eso pasa, Ujú. y cómo te mueves, etcétera, etcétera, porque a lo mejor en una ciudad como la Ciudad de México, dentro de ciertas zonas, te puedes mover todo en transporte público. Claro. Pero hay ciudades y lugares en donde no vas a poderte mover a menos que tengas coche. Claro. Nopala, Mala, por ejemplo. Ah, pero no puedes tener burro o algo así, ¿no? Sí. Entonces Carruaje. hay dos medios bueno, que el burro ya es como más fancy, pero porque ya no hay muchos, ¿no? Sí, no, ya no. Eso está. Fundamento. No, pero más bien, o sea, y habrá lugares, o sea, por ejemplo, ciudades en donde los parques industriales están fuera, que forzosamente tienes que tener coche, Claro. ¿no? Entonces son cosas que tienes que ir pensando dentro de lo que se te está ofreciendo, se te está dando como oportunidad o lo que es tu situación en ese momento, Claro. para entender también qué es y cómo lo vas a hacer. No todos los casos son iguales. De un lugar o depende a dónde te vas a ir, dependen muchas cosas. Sí. La forma en que vas a vivir, el lugar en que vas a vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí está muy fácil entenderlo de principio, pero después es visualizar qué es lo que vas a hacer y qué es lo que estarías Claro. buscando precisamente para el lugar en donde vas a vivir. A todo mundo nos encantaría vivir en edificios que tengan 80,000 amenidades, un cine 4D y Y alberca, que el departamento esté gigante. alberca olímpica con 80 carriles y Sí, etcétera, claro. etcétera. Que ahora también hay muchos que están sacando así. De hecho. Pero, Sí. pero también ver, o sea, realmente Sí, si es- esos costos y esas cosas las Claro. puedes pagar o ameritan el costo adicional, ¿no? Sí, no, 100%. Y creo que también es esta idea de que
muchas veces queremos salirnos y justo ya tener el departamento de nuestros sueños o la casa de nuestros sueños. Todo lo que tenemos que empezar. Y exacto, y es como, a ver, o sea, es tu primer paso, ¿no? Y hace poco estaba viendo justo un video que decía, oye, también estás en tus 20s, ¿no? Relájate, vas a cometer errores, y justo es sí la lo vi. edad en la que lo puedes hacer. Entonces toma esta decisión con el valor pues que se merece, pero también no te compliques la vida en el sentido de, no, es que este departamento está en esta zona y es la que quiero, pero eso implicaría un porcentaje de mi sueldo o de mi salario importante. Entonces, como muchas veces por el ego de estar igual en cierto lugar o así, pues va a implicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo aquí unos puntos como análisis profundo a tus finanzas antes de hacer como esta toma de decisión. Y justo el primer punto es analizar tu situación laboral y si tu percepción de ingreso es estable o lo suficiente como para, pues, dar ese A ver, siguiente ya que paso. estabas en ese punto, yo te iba a preguntar dos cosas que ya se me olvidó cuál era la primera. Entonces, ¿para qué dices que son Ya dos? sé, porque eran dos, pero me acuerdo que había otra. A ver, échala la segunda. La segunda era, y ahorita a ver que lo traes ahí, justo lo que comentabas, también como visualizar, por ejemplo, cuál sería un porcentaje de tu sueldo Destinado a... que estarías, que sería, Yo he visto que el 40, creo. Mira, digamos, como adecuado justo aquí tirándole igual a precisamente este libro. dentro de esa situación, ¿no? Aquí tenía una que divide como un tabulador según tu situación. Bueno, se llama situación familiar, pero no necesariamente es que tengas una familia. Por ejemplo, puedes estar soltero y es una situación en ese momento, Es ¿no? que ya eres familia, a fin de cuentas. Ya, ajá, Es un exacto. núcleo, ¿no? Es tu núcleo. Exactamente. Sí, porque puede estar, núcleo. justo aquí hay varios de que es soltero, pareja sin hijos, Papá pareja soltero. sin hijos con vivienda propia, pareja con hijos, etcétera, 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 ¿no? Y justo- Soltero con perro. Ajá, también puede ser, porque digo, también es un dependiente económico, ¿no? Y justo aquí lo que el Pues- porcentaje recomendado de tus ingresos según este tabulador es entre un 25 a un 35%, que sinceramente a mí un 35% ya se me hace un poco alto. Too high. Yo preferiría mantenerlo en un 30, y de hecho normalmente es ese porcentaje el que te recomienda, ¿no? Un 30% de tu sueldo máximo destinado al pago de renta o al pago Servicios. de tu vivienda, Ok, ¿no? que otra cosa que hay que entender, además, es que tendrías que tener algo para poder salirte porque Ujú. no, sí te van a pedir el depósito, Exacto. que va a ser meses básicamente de es pagar renta. el 1 o 2 meses de renta que vas a tener que dejar por adelantado y que se va a quedar tu dinero ahí detenido hasta que Claro. salgas de ese lugar. Y a veces no, ni siquiera se te devuelve, ¿eh? Oye, Entonces, y es eso, ¿Qué me tus 2 alcanzará? meses de renta más el pago de la póliza jurídica, que ya es prácticamente, si te vas a rentar, a fuerzas te van a pedir Obligatorio. eso, y tu primer pago de renta. Oye, Estás hablando de 3 meses de renta alguien y que me 3.5. recomienda algo para rentar con 1,650 Hay pesos. casos del estudiante y eso. Ahí Ajá, por sí. si No, viene. ni por un cuarto cerca del agua que me alcanza. Oye. Qué bueno que no pagó Por ejemplo, renta. Por ejemplo, estimadamente en habitaciones, se ve, por ejemplo, en la Ciudad de México son un estimado de 4,800. Ujú. Justo. Monterrey, ¿Tú que eres regio? Es más caro, yo Es creo. cari. Porque también Es caro, Querétaro pero- es una ciudad. Sí, sí, sí. Querétaro es una ciudad Monterrey cara. 4,000, igual, pues cerca de la Ciudad de México. ¿El promedio? Y en Querétaro, 3,000. 3,000 estimadamente 3,000. una habitación. Sí. Ok. Interesante. Una habitación. Por una habitación. Ok, Claro. que normalmente Inclusive- aquí... Bueno, Sí, dime. dale. Bueno, yo iba a poner el ejemplo de una amiga que fue un movimiento pues, bastante inteligente. Ella también se independizó joven, pero ella lo que hizo fue hablar con la dueña de Se la embarazó. propiedad. No, hablar con la dueña de la Y le propiedad. tuvieron que poner casa y pagarle la renta. Dale. No, pero ella habló con la dueña de la propiedad y le comentó que si ella podía ser como la administradora de la edificio. casa. Y es Ok. como, oye, mira, bueno, tienes 3 habitaciones. Yo me encargo de rentarle a algunos estudiantes o amigos 2. Haz de cuenta que la renta de la casa estaba en 12. Y ella le rentaba el cuarto en 5. Entonces ella terminaba pagando 2,000 pesos nada más. Pero ella, o sea, es el compromiso de, oye, bueno, sí, pero yo me tengo que encargar de que estos cuartos se renten porque si no, la que va a absorber el costo total soy yo. Pues está Entonces bien. como que ella se aventó esa responsabilidad, pero dijo, bueno, voy a No la voy a ahorrar jugar. cuando haya rentas. Claro. Y por cuando si- no haya, porque pues son vacaciones y pues hay gente se va, pues tengo que Tú lo tener la pones. lana suficiente para solventar 1, 2, 3, 4 meses de renta de manera completa, ¿no? O, por ejemplo, en esos meses ella lo ponía en Airbnb, Ujú. etcétera. Entonces, como creo que es una movida inteligente, por ejemplo, Smart tú move. que diste ese presupuesto para renta, Ujú. que pueden implementar otras personas, Claro. que digo, Ujú. no igual, no es la
no es el camino de todos, pero pues es una Ujú. idea, ¿no? Una alternativa que también puedes tener. Ahora, Justamente. nada más ese punto, y a lo mejor ahorita platicamos el tema de contratos, pero sí es importante que lo contemplen porque muchos contratos contemplan que la persona que renta no puede subarrendar. Entonces pudieras tener un problema Exacto. después si no lo contemplaste desde el principio. Sí, 100%. 100%. ¿No? Sí, Ese- ella ese es- platicó con la persona Ujú. que le renta. ¿no? Sí, porque muchos contratos tal cual te prohíben subarrendar la subarrendar propiedad. o tener cualquier otro tipo de negocios Exacto. dentro de esas. de Exacto, ese entonces sí es importante que lo consideres, sobre todo, es más, porque puede ser hasta el punto de si vas a tener roommates. lugar. Ujú. Sí, ¿no? Que justamente al menos en nuestra universidad, y creo que más en tu salón, un buen de Ah, gente sí. rentaba, parecía, todos vivían como una comuna, eran diferentes Sí, ¿eh? clanes. Ya Sí, de sí, repente sí. Gabriel y yo estamos viviendo con unas de tu salón y no, era un relajo. Sí. No, pues sí, en Ya efecto, tenía- yo creo que es Ahorita que me acuerdo interesante, tengo ¿no? ropa y todo. ¿Ah, sí? Después de 3 años todavía dejé cosas. ¿De Héctor? No, mías. Ah, No, de En mi casa. En su Ah, casa. Dice, a mí no me juntes. en casa de los papás de Héctor dejé mis cosas. Híjole. Ahora, entonces, tal no vez lo aquí sé. una de las principales situaciones es también pensar, Ah, sí. si vas a salir Tu de tu situación. casa, primero, digo, ya hablamos del tema de lo que puedas pagar en este caso, pero también ahora es si estás pensando en salir y estar solo, o también en Con compartir roomies. con otras personas la renta, lo cual te permitiría en un momento dado, pues a lo mejor ser más flexible, encontrar más opciones para ti, no a lo Claro. mejor una opción en donde solamente te renten un cuarto o una parte de una propiedad, o que realmente no lo puedas pagar tú solo. Habrá casos, que creo que es el tuyo, Ujú. en donde tú rentas solo, Sí. que ahí obviamente ya también son cuestiones de comodidad, de que obviamente tú ya lo puedas hacer por tu cuenta, etcétera, Ujú. etcétera, que ya cada quien tendrá también que verlo de acuerdo a su circunstancia. Pero Evaluarlo, que, sí. Y a sus 100%. necesidades. exacto, pero una de las cuestiones más comunes que se puede dar es realmente salir con otras personas Ujú. a rentar. ¿Qué es lo que es más común? Que rentes con un amigo, que rentes con un Hasta compañeros hermano. de trabajo también. No, ¿no? y que compañeros de justamente trabajo. yo siento que termina siendo una experiencia que no de manera obligatoria tendríamos que vivir, pero es interesante, siento que te da cierto punto madurez o esa experiencia te va a dejar algo sí o sí, porque no es lo mismo, a ver, si viviste con tus papás y parecían roomies o lo que quieras, pero no es lo mismo a tener roomies que sean fuera de tu Sí, claro. Una pregunta, familia. o sea, aquí estamos hablando de la independencia en el aspecto de la renta. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos en el aspecto de ya comparte tu casa, güey? Claro. O sea, Hasta más Sí, porque reciente. justamente o sea, creo que es el chiste y digo, lo vivimos en cierta medida como lo dices cuando vives con tus papás, ¿no? Sí. O sea, al final te vas a ajustar a las reglas pues De en la el familia. que sea el jefe de familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final te tienes que convivir de manera forzosa si es que tienes hermanos, o si vives con primos, tíos, abuelos. La abuela. Igual, depende de esa situación. Pero cuando eres con un roomie, en teoría, tú estás como tomando la decisión de, pues, ¿con quién, no? O tú te estás uniendo a la decisión Que de ahí alguien es más. una segunda Exacto. decisión importante. Bueno, ya tenemos 3, ¿no? Sí, La ya, primera van es 3. cuál es tu motivación, Ajá. por Tu qué lo quieres presupuesto. hacer y decir si realmente es del nivel como para pensar en salirte. La segunda, tu presupuesto, que te va a dar o te va a definir Es qué la tipo pauta de importante a dónde vas a propiedad puedes dirigirte. Ujú. realmente rentar. Claro. Y la tercera, si quieres vivir con alguien más y quién sería. Ujú. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente uno de los temas que más te vas a encontrar es que a final de cuentas el convivir con una persona, ya sea que la conozcas o no, o creas que la conozcas, Exacto. porque también esa es muchas veces otra situación, Ujú. te va a ser complicada o difícil la vida Sí. muchas veces, Caras- y a caras- veces te lo puede ser fácil. ¿no? caras vemos, hábitos no sabemos. Exacto. Básicamente. Entonces, el tema también es aquí que también muchas veces es definir cómo va a ser la forma en que se va a vivir. Sí, claro. En todo. Los días en que se paga la renta, quién saca la basura, y ¿Quién, ahorita que quién lo le toca comentas- lavar? ¿Quién Y le ahorita toca...? que lo comentas justamente es ay, sí, me voy a salir de casa de mis papás para no tener reglas. Güey, si te vas a ir a vivir con roomies, te Van a juro que haber lo más. primero que vas a hacer Es es de poner reglas. reglas. No, o lo que tienes. es más, Y de que tienes espérate, que, porque si no exacto. las pones y tú eres el primero en decir que no las ponga y nadie las ponga, vas a llegar a un punto en que va a ser un cochinero Va a ser una anarquía ahí horrible, tu sí, sí, sí. departamento y te Conozco vas a varios, hartar. conozco varios. Sí, yo también conozco varios, que justamente es, a ver, quieras o no, tienes que poner reglas. Y aunque o no lo quieras llamar así, pero tienes que ordenarte, porque si Claro. no... Yo creo que o son sea, reglas. Sería como decir, a ver, el aseo. O sea, incluso también puedes contratar a alguien, ¿no? Una empleada Sí, doméstica. pero justamente Pero también es eso. hasta quién le paga, ¿Quién le va a pagar? ¿Quién le va a pagar? quién le va Te a toca esta abrir, semana quién le va a pagar cerrar. la- ¿A quién sí puedes llevar a casa? ¿A quién no? De repente vas a ver un pony ahí en medio del Sí, en la claro. sala, pues, y vas a Ándale. como, oye...
Si esta persona gusta de hacer reuniones cada cierto Frecuentemente. tiempo, O luego la comida también. la comida. Así Exacto, de, a que ver, no comida te- como que en cierto punto. Así creo como que de, güey, se maneja- agarras eso se este maneja miapio. de manera independiente. Pues Porque a veces, justamente muchos traen como que horarios distintos o cosas así, o incluso los mismos hábitos de comida. Ujú. Pues no van a ser los mismos. Pero no falta el que te, Pero a veces como no falta que se te comiste desaparezcan mi gansito, cosas. bro. Ándale, ¿comiste mi Ándale. gansito? Claro. El de Y alguien ahí se también. comió mi Exacto. El profe que me dice aquí que porque me tomé su coca. o cosas así. Imagínate, en cierta medida son roomies. Sí, somos roomies. Somos co-roomies. Corrumis. No, pero justo, o sea, Coworkers. Coworkers. el salirte de tu casa con un roomie también es una decisión pues muy común, pero justo parte como de la parte importante es elegir quién es esa persona o cómo vas a filtrar a las personas que Que quieres. ahí sí, claro, compartir tendrías un que lugar, buscar ¿no? como gente que sea un poco de más confianza, afín exacto. y de confianza. Aunque quién sabe, porque ahí es como dicen, ¿no? Que a veces es primero perro que de confianza, porque a veces la gente que es de confianza va a decir, no, pues Héctor al rato levanta esto. ¿No? Bueno, eso sí. A veces Ya, pasa, de ahí ¿no? se También puede agarra, pasar, ¿no? exacto. Ya, a lo mejor cuando no hay tanta confianza como que te da penita. Sí, pues justo creo que es importante y creo que ya habíamos comentado anteriormente que pues en cualquier tipo de relación lo importante al principio es establecer las reglas de convivencia. Que tú no me creías, no me la compraron nunca, pero bueno, otro día discutiremos esa parte. Otro día Pero, hablaremos. pero día sí, será. pero sí, este es importante, ¿no? El poderlo definir y el que no esté de acuerdo Pues busca otro. no tendría cabida, ¿no? Sí, Exactamente. exactamente. Tal cual. Y puede ser uno o pueden ser dos roomies, o sea, dependiendo ahí también de las situaciones en lo que vayas encontrando y lo que se le vaya ajustando a la gente, Ujú. pues obviamente ya podrás ir buscando también lugares, porque digo, ahí dependerá ya qué es lo que quieres rentar, cómo lo quieres rentar, etcétera. Exactamente. Pero sí, la idea es que sí te des o trates de ver quién es la persona con la que vas a vivir. A veces puede ser gente que no conozcas y También. muchas veces si haces tu tarea bien, puedes no tener problema, ¿no? De ver quién es la persona, de No, tratar de repente sacar. Ya te faltan cosas acá de tu chat. Pero sí, Sí, pero a pues veces sí. puede ser al revés, ¿no? A veces te puede ir peor con alguien que conoces que con alguien que no. Sí. Exacto. Yo, Es un una amigo le tocó de que rentaban eran como cuatro habitaciones donde rentaban y uno de ellos pues era un drogadicto. Y que de la nada fue de que ya el vato empezó a entrar a un nivel en el que ya empezaban a faltar cosas que empezó a Pocos. vender. Y digo que una vez faltó, de que ya de la nada así llegaron y ya no estaba el microondas, güey. Lo fue a empeñar para Ajá, comprar el... que ya no había faltado chivo. microondas, le empezaron acá a faltar cositas. ¿Y lo ya- conocían? Pues no, pues fue uno que ya... O sea, llegó, no lo conocían. No lo conocían y de la nada, ¿sabes qué, bro? Vete de acá y todo el mundo sus llaves con sus puertas con llave. Y ya, No güey. inventes. Donde que llegas te falta tu laptop, güey. Sí. Pues no, sí, pues sí, sí puede y de pasar. hecho puede pasar porque ya cuando firmas con roomies tengo entendido que el contrato se lo firman todas las personas Sí, que güey. van a estar dentro. Sí, sí, De hecho, hasta se hace un análisis de los sueldos, que todo esté bien. Pero pues también, por ejemplo, si el departamento o la casa estaba amueblada, pues al final Híjole. alguien tiene que pagar ese Y- microondas. pero también hay casos en los que te toca a una sola persona, ¿no? Porque a Ah, veces que una queda una persona sola la persona responsable y también es donde tienes que cuidar más porque si tú eres el que firmó, Tú eres Que, el que- que pues, el que justo está de por ahorita con medio. ese comentario que Aparte. acaba de hacer Héctor, quisiera pasar al siguiente punto importante, que es dentro de la misma renta, ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Héctor, ya venía amueblado, ¿no? Si no mal recuerdo. Ah, claro. En Sí. parte, ¿no? O sea, no por decir, ay, sí, ya me voy a ir a vivir. Pues sí, pero también tienes que contemplar la parte de a dónde Sí. te vas a dormir. O sea, Sí, sí, claro. ok, te entiendo. Tú dices, sí, me la juego ahí en el piso. No, digo, No va a lo pasar. que usualmente haces es ¿No? pues llevarte cosas, ¿no? Que tengas así. es que eso Bueno, puede ser una. cosas. Entonces, vamos a decir, el siguiente punto sería hacer el análisis ya realmente también Justo. en la parte del gasto que tendrías en el momento de salirte, desde Ujú. cuestiones de mudanza. Sí, exacto. O sea, aunque tengas, o sea, si tú estás en tu casa y a lo mejor tus papás te habían regalado tus muebles y cosas por el estilo, Ujú. pues te los llevas, ¿no? Pero Claro. ya... Pero no te lleves el refri de tu mamá todavía con todo de Exactamente, comida. con todo y Sí. comida. Que Que- te esperas a que lo llenen y ya te sales Que con el vaya refri. movimiento inteligente. Justo- Yo se lo aplaudiría a quien lo hiciera. Le diría, Justo, oye, justo dando pie a esta parte, está como el análisis de tus compromisos económicos, ¿no? Muchas veces hay veces en las que tienes ya comprometido cierta parte de, por ejemplo, tu tarjeta de crédito y es como, si quiero pagar lo de tu carro. X, pero sigo, por ejemplo, hay gente que ya estaba pagando su carro, su teléfono, su computadora, etcétera, y es como, bueno, también dentro de esto, ¿qué tanta libertad o liquidez voy a tener ya al Para. momento, ¿no? O qué necesitas en el espacio, porque Exacto. también, ¿sabes? Esto lo uniría un poco a lo que vamos a ver, yo creo que adelante, en cuestión del tipo de propiedad que puedes rentar. Ujú. Pero yo, una de las cosas que me ha pasado y que luego he visto en estas situaciones, por supuesto, tienes que ver el lugar a donde te vas a ir y a veces dependiendo del lugar, depende los muebles y el tipo de cosas que tienes. Por ejemplo, el lugar en donde tú vives, que a mí me tocó vivir antes en Ujú. ese mismo edificio,
para estar bien necesitaba muebles que fueran compactos y muy prácticos para Sí. poder aprovechar el espacio, Claro, ¿no? 100%. Ahora, Pero de repente... Él dice que todo compacto, pero ahí va con su pinche asador moviéndose. El asador sí ese El no era asador siempre compacto, va pero ahí. cabía en la... No, de hecho, cuando voy y busco una propiedad, mido Primero se que fijan quepa en- mi asador en la terraza. Ya cuando, Y desde ya ese su es el privilegio, primero. ¿no? Ya, pues, si no cae mi Ese es asador, el no, primero. quiero Si tú. no cae el asador, no. Y Rooney. Y pues Y no, su ahora, perro. ahora Ujú. la perrita va, pero de entrada sí era una de las cuestiones. Sí. Pero, digamos, entender también qué es lo que quieres, porque también puedes pensar y decir, me voy a ir y voy a tener mi departamento soltero, entonces Una acá un sillón telesota, acá, un tubo medio y, techo. y neón, y Una mesa de que billar. Te vas a echar el sueldo No, de 2 meses ahí. También hay que entender qué es lo que vas a querer hacer en ese sentido, Ujú. en cuestión de lo que vas a requerir, o si vas a requerir lo más básico. Y por eso también quería ver, o sea, si voy a tener un sillón para estar a gusto en la salita, una televisión, qué son las cosas que pudiera requerir, si ya tengo mi cama o no, si ya tenía muebles o Y no. que van a caber. Exacto. Que a veces, por eso iba a ese tema, ahí si te das cuenta y te pones a pensar desde el principio, pues puedes ir a una casa que tenga closets, que tenga una barra donde nada más necesites poner un banquito y ya silla, puedes ya. desayunar ahí, Ujú. que no necesariamente tengas que hacer una inversión tan grande en mobiliario para tenerlo ahí a la mano, Claro. ¿no? Que si no tienes vasos, bien la Coca-Cola a la mitad. Pero, Andas espera, con los labios todos es que cortados, justo ¿no? empezando por eso, Sí. vas a llegar y no vas a tener vasos, ni cubiertos, ni Sí que platos. son cosas que uno da por sentado que tienen Exacto, que hacer. porque pero al están final, acá. Estás como dices, acostumbrados o sea, a un amigo que 100%. se cambió, dice, es que uno piensa que ya refri, tu sillón, etc. Sí, piensas ¿no? que Pero ya digo, viene con la casa, ¿no? es que no, pero dice, hay muchas cosas que uno da por hecho que deben, el papel de que que ya baño. están están. ahí. Y Sí, la neta, ya en desde- el momento dices, aguanta, falta esto, güey. Y Exacto. tienes que comprarlo al final. Sí, a mí me pasó igual de que de Galamera ahora no había licuadora, por ejemplo. Y era Ajá. como... Pues ay, molcajete, licuadito. papito. Exacto. No, Mol- pues mol- sí, de ahí, con un mortero, pero con Ay, el puño también, pero, porque ve, solo había un nos está plato, presumiendo que un está- plato de sí. cereal y empujándolo. No, pero en el concreto de la terraza. en la con mi terraza, cabeza, ¿no? Así. agarrando la bolsa y madreándola en el piso. No, pero por ejemplo, igual llega a ver, por ejemplo, en el momento en el que te mudas... Herramienta, por ejemplo. Herramienta. Que necesitas un martillo para igual, clavar algo. Yo estoy en esa etapa de la herramienta. Yo estaba hablando hace rato con Gabriel. yo creo que Compró es 4 martillos el otro día porque no sabía cuál era el bueno. Es importante dar Según el color cambiaba la fuerza con la que le pegabas. ¿no? al revés, ¿no? El martillo. Pero justo yo creo que es importante, si estás por el momento de dar como el siguiente paso, ¿no? Sigues en casa de tus padres o de pues de la persona con la que vives, que hagas literalmente como una listita de, Lo que oye, necesitas. ajá, literal te vayas a la cocina y ya, pues mira, aquí, ¿qué utilizo? ¿Qué necesito? Y antes Ciertos antes de los cubiertos. muebles para padrotear, Exacto. primero Sí, y ve que- lo esencial. necesario. Sí, ¿no? Y que también estés consciente de que, bueno, igual y no tiene nada de malo estar el primer, segundo, hasta tercer mes sentado en una caja, pero pues tienes que tener un refri, tienes que tener Sí, lo básico, una lo básico. cama. una cama, Y una- o bueno, ni siquiera inclusive una base de cama, tienes que tener al menos un colchón. no, por y ejemplo, al menos, digo, si no burro, digo, tengas una plancha. Y Una plancha, por ejemplo. Para que te la pases planchando en tu cama. También. Claro. sí, Eso, sí, no, pero lo también. evidentemente. Inclusive, y lo que yo al principio no le di tanta importancia es qué onda con el juego de sartenes Ah, y, sí, y güey. los utensilios de cocina. Porque igual, tip súper recomendado, mínimo ten 2 sartenes y 2 ollas. Porque Sí. a la mera hora tienes que tener uno que se esté usando y otro que lo tengas disponible o que mínimo esté secando, ¿no? Y por ejemplo, esa clase de cosas que igual, digo, son cosas que no consideras al momento de ya estar Sí, ahí. Yo y dije, que pues siga con un eso son sartén largo. detallitos. O sea, Y yo pues creo no. que lo básico, así como decir, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que tiene que estar? Pon tú Tienes que digas que pon tú que comer y dormir. pon tú que digas que no tengo sala, pero pues tienes donde comer al menos, ¿no? Igual. Exacto. Y la idea es que paulatinamente lo vas sumando con Sí, el tiempo poco a otras poco. cosas. O sea, yo creo que es importante y es por eso que a la gente le digo que no se desespere, porque al final poco a poco vas tú y en este momento ya estás haciendo o creciendo tu patrimonio, ¿no? Ujú. Dentro de ese patrimonio van a estar tus muebles, van a estar Y es lo vas que sumando, quieras. Porque eventualmente quizás vas a aspirar a algo más grande justo cuando tengas una familia y dices, bueno, a ver, lo que hice en un inicio va a ser el primer paso ya para, o la Exacto. base que ya tengo para ahora sí. Sí, y lo que yo les recomiendo es que preferiblemente en vez de que se vayan a gastar X cantidad de dinero en Una pantallota de 70, pues. bueno, ajá, igual el mismo caso, pero más bien yo prefiero, o bueno, el tip que les recomiendo es, en vez de gastarte 100 pesos en una silla de esas de Coca-Cola y que esa sea tu sala, Sí, güey. mejor Y Francis con su silla. mejor sigue ahorrando
O sea, mejor inviértale lo que sí es necesario en ese momento, en tu primer día. Y mejor ahorra y después cómprate la salita que sí te gustó, ¿sabes? Aunque te cueste un poquito más. Ese me lo robaste. Yo también iba a decir ¿Sí? eso. Ah, justo, bueno. ¿Lo de la coca? No, me refiero que sí es importante, por ejemplo, en ese tipo de cosas que inviertes, Ujú, porque ya también comprar estás muebles invirtiendo. de mejor calidad. Sí, 100%. Sí, porque al final, si no te van a durar, será un... Es que ahorita hay Sí, muchas porque- tiendas que te venden muebles Pero como muy- baratos y de moda. Hasta Cómpralos en desechables, IKEA, por así cómpralos en decirlo. IKEA, los armas, los desarmas. Bueno, pero no Pues lo justo tenemos es- tanto aquí, pero pero ¿cuánto sí hay te muchos, van a durar, hay güey? muchos lugares en que ahorita te venden muebles baratos, pero te duran muy poco. Exacto. Y en realidad luego son de moda, entonces de repente ya se ven viejos y luego ya no lo quieres. Claro. Pero y son incómodos, o sea, de pues, repente traes te lo el llevas y resorte como acá que ya atrás. llenaste el espacio, pero pues no es el tema de llenar el espacio, sino de tener cosas que te sirvan. Sí. Y que además, digo, yo sí me he dado cuenta en los muebles, cuando tienes un mueble bueno, pues incluso a veces los puedes recuperar una parte aunque haya pasado tiempo Claro. vendiéndolos, ¿no? Ujú. Y no vas a tener problemas de que se estén desbaratando, que se rompan a la primera, etcétera, Pero si etcétera. primero inicien con su cubeta de Comex volteada. No, pues sí, Sí. pero que sea de pintura, Comex, que es la de mejor Comex, calidad. Comex. Exacto. Ya le No se pones olviden de así comprar en Comex. una almohadita, ¿no? Pero creo que lo mismo también va para el tema de los sartenes y cosas como lo que decías Sí, hace sí, rato, sí, porque sí. de Oye, repente te teflón ya compras, está todo botado. llegas y compras en una tienda ¿cómo el se llama? primer- Tu el batería primer- completa por 300 pesos, Y entonces le empiezan a caer las... Tu Sí, batería no, de y feria, ¿no? ya hiciste un huevito y en la primera usada ya se Se le pegó quedó todo. pegado, ¿eh? Sí, Tu vitísimo. teflón ahí se va con todo y huevo, ¿no? Así, O estás volteando y se te Se te rompe zafó el el mango. mango, ¿no? Sí, exacto. También y te son quemaste cosas la que pata. Oye, pasan. Sí, pues échale 100%. coco y échale tantito más dinero. Pero Exacto. justamente, no compres por comprar. Igual y de inicio, podría yo decir como un consejo que quizás me pasó en cierto punto. Es, ok, si no tienes tanto de inicio, igual que te salieras de casa de tus papás no significa que ya se olvidaron de ti y tú de ellos. O sea, Claro. incluso les puedes pedir prestado. Oye, ¿sabes qué? Préstame tal. No, o sea, si ves que tienen de sobra, ¿no? Tampoco les vas a quitar la única Que te licuadora regalen, Oye, préstame que el te refri. regalen unos trastecitos que les sobren. Sí, No, o sea, un justo, o traste, incluso un sartén, oye, tu ¿sabes juego qué? de Dame chance, sábanas. dame chance en lo que me voy estableciendo bien. Incluso muchas veces, y me pasó, Hasta lo los hacen papás sin lo preguntar. entienden. Ajá, exactamente, Sí. porque dicen, a ver, este güey se va a ir y va a tronar en el primer mes. O sea, claro que lo Claro. entienden. Y es bueno recibir esa ayuda porque justamente no te descapitalizas de inicio en algo que no te va a durar ni te va a servir. Claro. Entonces te da tiempo a que juntes y ya después digas, órale, va. Sí. Mira, uno también es Y no igual. te vayas a comprar todo el Royal Prestige en el primer Sí, mes. pues, O sea, claro. piénsalo. No lo compres ni en el Sí. primero ni en el último. Digo, si tienes el poder económico, pues digo, adelante, ¿no? Pero estamos hablando como para Pero, pues, pues, el empieza por común algo. denominador de, Sí. de las personas. Uno, también yo siento que, y eso igual a mí me pasaba que hasta bueno, como que en mi situación también era la pena de pedirlo. O la Es que pena de sí. hacerlo. Y creo que es el quitarte eso, ¿sabes? O sea, todos hemos tomado, vamos a tomar, o están, o así. Y- O lo ese piensan, pasa, ¿no? ¿no? Y en, la conocen la y situación. en el mismo sentido, incluso hay veces que en las casas de los papás y los tíos, etcétera, etcétera, tienes cosas que ya les están medio estorbando. Oye, tienes el horno de la estufa lleno de toppers. Claro, Papito, hay veces que hasta hay gente que dice, sí, llévatelo. De que, ay, sí, llévate todo lo que está en el ¿No? cajón. Y Entonces, tú, de repente, ¡por pues Dios! también no está mal preguntar, igual la silla de gente la abuela cercana, ahí, si no tiene te la vas a llevar algún mueble que no esté utilizando, mostrenco ya ahí en mueble. su casa. lo puedes Sí, llevar, exacto. ¿no? Y otro caso también que a mí me pasó, de repente te encuentras muebles viejitos y de repente los puedes llevar medio vintage, les das una manita de gato y funciona. Claro. Pinches con pintura cómics. No, pues si te va a Comics salir no nos más está barato. pagando, ya dejen de mencionar a Comics. Exacto. Te va a salir más barato retapizar ese sillón que comprarte uno, ¿no? Si, Y al si era final- un buen sillón, Sí, era un que buen era sillón. lo que hablábamos Exacto, hace rato. justo. Y algo que me pasó en Vancouver fue que allá estaba. Ay, desde mi privilegio, papá. No, y es algo que me gustó mucho de allá, que aquí no me ha tocado verlo. No sé si por la zona fea donde vivo. Pero, O sea, fui a Vancouver. Ah, sí. Sí, también está- Que había un buen de gente que justamente sacaba sus muebles que ya no ocupas Y los dejaban en la y los calle. dejaban en la calle y de ahí. Una disculpa. Una disculpa. Y de ahí saqué un sofá cama y ya, ahí me jeteaba. Nada, era En una la calle. limpiadita. En la calle, enfrente de la casa de mi vecino. No, pero sí, No, o sea, lo utilizaste. Sí, no va para adentro, Sí, allá tienen una esa costumbre, limpiadita ¿no? y ya. Lo que no sabes es que lo sacaron porque tenía ratas adentro. Ah, ya viene Güey, lindroso. güey, lo sacaron para nada más para limpiar y que se secara, güey. Tú te lo robaste, güey. Güey, ¿no vieron el caso con el tipo que dejó su colchón afuera, güey? ¿Para qué Toda se la secara? gente que ha Que vivido en secara. Fue en Vancouver. Se lo Veracruz, echaron. ¿no? Que- Pero Cruz, un tipo dejó su colchón afuera que se secara porque lo lavó y que alguien se lo llevó
Y en redes sociales publicó, oigan, que alguien se llevó mi colchón. Y al Un final, taxista el que se llevó y al final dieron Sí con él. encontraron con la persona que se le llevó. Sí, güey. No, es que según yo sí hay zonas en las que si ya no quieres algo, Sí, claro. inclusive creo que hay fotos y creo que no sé si es en Canadá que también sacan las pantallas. Sí, es normal. Es que yo lo vi allá y es No, normal. todos los que han estado en Vancouver dicen ahorita, eso no pasa en Vancouver. Fuiste sí? el único que le robó el sillón a su vecino. Pero así de, no mames, con razón. O sea, sí, Y yo quiso sí he hacer- escuchado que pasa. Quiso hacer lo mismo con un coche, pero no encontró Ándale, las llaves. dejaron el coche allá afuera. Estaba afuera. Estaba afuera. Yo creo que no le importa. Sí, yo creo. Órale. Vi un Stinger ahorita Trácala. allá afuera que dije... Dije, pues, "Órale, si el dueño no lo reclama cuando salga. mío, ¿eh? Es mío. Pero bueno, esa sería una cuestión tanto claro. de entender qué es lo que vas a requerir, porque lo vas a necesitar, y la otra, las formas en que lo puedes hacer, pensar en qué te va a servir, en pensar en cosas que te van a servir durante más tiempo, que era como tú decías, a final de Exacto. cuentas es tu inversión. Sí, Tienes cosas que vas a 100%. tener ahí, si te van a durar 10 años o 20 años, pues mejor. Ay, se me olvidó Exacto. hacer un paréntesis en la parte, hace unos puntos, pero justamente tomar en cuenta también dentro de tus gastos los servicios. Hay algunos que vienen Sí. incluidos en la renta, pero... La contratación de Por ejemplo, servicios. en mi caso no pago renta, pero hay servicios de los cuales hay que hacerse cargo. Entonces también es súper importante que tomen eso en cuenta. A lo mejor entonces, si te parece, podemos pasar al tema de los contratos. Ahorita ya Ok, va. íbamos con el tema. Hablábamos en cuestión de pesos y Mobiliario. centavos, hablábamos de el tema de lo que puede ser la cantidad de renta que puedes pagar, Ujú. el considerar que vas a tener que hacer de entrada pagos de depósitos y pagos de rentas adelantadas. Sí. Y tercero, el gasto de todas las cosas que necesitas para adecuar tu Mantenimiento. lugar donde vas a vivir, ¿no? Claro. Sí. Todo lo que requieras para vivir Sí. bien, que también va a ser una lana. De ahí pasaríamos justo al tema de todas esas cosas que queremos y damos por sentado que están ahí Sí. desde siempre y Que toda llegas la y hay vida. papel de baño y hay luz. Y que no se y hay agua. y que no se tendrían que pagar, pero pues que aquí te vas a encontrar con Claro. todo, incluso desde el principio de tener que ir y sacar tus contratos, Exacto. cosa que ya también te va a dar una buena lección de ver cómo son muchas cosas, Sí. de cómo algunas veces te puedes quedar sin luz durante días porque no te la Si contratas ponen. el internet y este cuate nunca viene, ya vas un mes pagado y todavía Sí, no sí. llega el cuate a O de ponerte repente el se modem. te olvida pagar y estás Se te sin olvida nada y pagar. vas a decir, ¿por qué no están quitando todo como en Sí. Venezuela? Igual un consejo enorme es que automaticen sus pagos. Sí. O sea, Sí, los domicilios. Menos los que de la CFE. domicilen, Yo tengo miedo de menos. que de repente llegue ahí el sablazo, se les ocurra que Pues ay, sí, no, también. ya no alcanzó. sí, No, o, o sea, eso a mí nunca me lo han hecho. o Como que sí, o que lo domicilies o que es que tengas nunca habían bien estado agendadas los esas mismos de fechas. ahora. Es que nunca habían estado conectados los diablitos. Bueno, Diablita la luz. pero bueno, hablando de ese tema, Sí. dentro de los contratos y ese tipo de circunstancias, primero que nada, el contrato va a ser tu primer responsabilidad que vas a tener que tomar, porque eso legalmente te va a generar obligaciones para con la Acreedor, persona obligación. con la que vas a estar contratando, pero también derechos. Eso Exacto. también es importante de entender. Obligaciones y derechos. Obligaciones y derechos. Cuando tú rentas, el lugar en donde tú estás rentando es tuyo para utilizarlo durante el tiempo en que lo estás Uso rentando. o Uso goce. habitación. Exacto. Casa, Y habitación. es decir, no es como que pueda llegar el dueño y decirte, voy a entrar porque... No, o sea, no puede entrar en tu casa mientras tú estás rentando porque tú tienes en ese momento los derechos posesión. y él te lo cedió a través de un contrato y el pago que estás haciendo por eso. En estas circunstancias que haya hoy en día, sobre todo tomando en cuenta los diferentes tipos de viviendas o tipo de vivienda que puedas encontrar, la vivienda vertical que serían edificios o la vivienda horizontal que serían casas, y dependiendo de si están dentro de un condominio, si cerrada, están privada. fuera, a pie de calle, vas a encontrar diferentes situaciones. Vas a tener un contrato en donde muchas veces el contrato ahí te van a especificar el monto que acordaste, te van a especificar el tiempo de duración de ese contrato. Generalmente mínimo es un año. Normalmente muchos están casos. buscando un año, que ahí en esos casos cuando quieres a puede veces negociar, tratar pero- de negociar, por ejemplo, el precio y ese tipo de cosas, pues tratas de negociar en más tiempo. También muchas veces, a veces menos tiempo si es que hay una situación específica o especial por la cual no vas a estar tanto tiempo Claro. en ese lugar. Claro. Puede darse. Vamos a suponer que te mandan temporalmente a trabajar a un lado y es un proyecto que dura 9 meses, pues puedes tratar de llegar a un acuerdo. Si la persona está en ese sentido no tiene problema, pero sí vas a tener que buscar todos los detalles que van ahí. Que justo quién es la persona a la que le vas a estar pagando, dónde le vas a estar pagando, qué fechas le tienes que estar pagando, si hay algún tipo digamos, de
pago que tendrías que hacer excedente en caso de que no pagues a tiempo, Sí, todas las cargos situaciones, moratorios. exactamente, todas También- las situaciones que se puedan presentar. Y también por cancelación o incumplimiento. Ajá, y creo que también es importante desde la parte de tener una buena relación con el casero, con el arrendador, Claro. porque, pues sí, a fin de cuentas, pues está proveyendo de un servicio, entonces creo que también es importante el tratar de llevar bien la relación, o sea, no porque tú digas, ay, sí, yo estoy pagando y te portas de manera arrogante, pues no te conviene. O sea, incluso Exacto. por el aspecto de pagar cosas, que quizás en algún mes te atores y tú por pinche arrogante de repente te dicen, no, así no, que muy así, órale, Y págame". la importancia del contrato para uno debe ser bastante tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque hay situaciones, por ejemplo, si tú no tienes un contrato, o sea, obviamente vas a tener esas obligaciones, pero también derechos. Pero ¿qué tipo de cosas pueden pasar? Una persona que te renta una casa, deja de pagar la hipoteca y pierde la casa. Te pierde. Si tú no tienes contrato, te todo sacan. tienes ahí y se queda todo lo que tienes Exacto. Si tú tienes contrato, ahí. puede llegar el que sea y te lo tienen que respetar. Ujú. Obviamente ahora le pagas a esa persona, Sí, justo. pero te tienen que respetar el contrato tal como estaba porque era previo a una situación que se dio. Entonces, esa es una situación que tu contrato te va a estar siendo de utilidad a Te ti están parando. respecto a esa parte, ¿no? Entonces, también vas a estar considerando ahí cuestiones como si tú te quieres quedar más tiempo, cuáles van a ser las condiciones para que eso pase, Claro. si va a haber subida del precio de la renta de Anual, forma anual, mensual. que ahí también depende mucho de la persona que te renta, si te quieres subir únicamente la inflación, si te quieres subir la inflación más otros O puntos, si te lo mantiene. o si te lo puede mantener, que también puede pasar muchas veces esos casos. Obviamente, si eres un buen inquilino, normalmente te puede pasar ese tipo de situaciones. Sí, y creo que también, ahorita que lo dices, justamente la parte del buen inquilino, que es lo que incluye tu pago de mensualidad, por así decirlo, tu renta, que muchas veces hay casos donde se incluye el mantenimiento o no se incluye el mantenimiento, se incluyen servicios o no se incluye. Que es el caso, bueno, que por eso hablaba del tipo de vivienda, porque normalmente cuando estás a pie de calle, que es una casa, digamos, que da directamente a la calle, pues ahí no tienes que pagar ese tipo de cosas. Digamos, el mantenimiento, lo que se paga es el predial que paga la persona que es dueña de la casa, Ujú. que es para que le arreglen su calle y todo lo que está enfrente, sus banquetas, etcétera, etcétera. Pero si ya estás en una situación en donde la vivienda Vives en un pertenece condominio. dentro de un condominio Una o un cuota de- fraccionamiento y que tiene además, de entrada, Avenidas. comparten todas las avenidas y comparten todo lo que está ahí, que se tiene que pagar porque muchas veces si está cerrada no la paga, por ejemplo, el municipio. Entonces, es una de las cuestiones que tienes que cuidar en ese Cuidar. sentido. Exacto. Pero si además tiene que alberca, que alguna cancha, que vigilancia, Que las etcétera, avenidas etcétera, les va- todo eso se paga entre las personas que viven dentro del condominio. Ujú. ¿Qué tienes que checar cuando estás rentando? Si la renta incluye o no el mantenimiento. Primera, porque si ya lo incluye, tú ya no tienes que hacer nada de eso. O sea, tú estás pagando tu renta, tendría tu mantenimiento que estar pagado porque tú ya no es una situación que tú debas de cubrir, De cubrir. porque la tiene que cubrir el dueño. El dueño. Si tú quedas con la obligación de pagar tu cuota de mantenimiento por tu cuenta, ya es otro rollo, en donde tú ya te tendrás que arreglar con la junta de Colonos. colonos o con el organismo que está ahí Que regula. para regular todo eso, para hacer los pagos y lo que sea. Hay situaciones, dependiendo también del tipo de condominio y los desarrollos, y ahora hay muchos en donde, por ejemplo, el agua, el gas o la luz, en muchos casos te encuentras con que todavía no los individualizan, entonces lo que hacen es pagas una cantidad mensualmente, que la tienes que pagar sí o sí, la tienes que pagar tú de forma directa. Hay veces en que hay solamente una toma de agua, por ejemplo, y toman la lectura y luego la reparten entre todos. Ahí tienes que ver cómo lo van a hacer y además a qué precio lo van a hacer, porque también ahí de repente te puedes encontrar también sorpresas. Sí, Exacto. o sea, son Entonces cosas hay que tomar en cuenta eso, es ¿no? mucho análisis. diría. Sí. Pero cuidarlo, ¿no? O sea, cuidar y saber qué es lo que está y que el contrato lo especifique. Porque si tú te encuentras y de repente dices, ay, no sabía que me tenía que quedar 2 años. Pues sí, si lo firmaste en el contrato, ahí está, ¿no? O sea, aprender a leer lo que firmas, ¿no? Sí, Exactamente. Entonces, eso, como parte importante. Ahora, también dentro de esa situación, a veces es importante que en el contrato o que también cuando estás haciendo la negociación le pidas a la persona que te va a rentar que te pase los reglamentos y la información de lo que viene siendo
los derechos y obligaciones que tienes con el lugar en donde estás viviendo, otra vez si es un condominio o un fraccionamiento, porque tú tienes que ver si utilizas las áreas comunes, alberca, gimnasio, todo eso, cuáles son los reglamentos, si tienes que pagar algo por eso o no. Tienes que avisar. Exacto, a quién le tienes que avisar, todo para también tener la posibilidad de usarlo, ¿no? Porque también si hay situaciones en donde tú estás pagando por esas cosas y no las puedes usar, Está cañón. es un Sí, tema, ¿no? entonces no es conveniente, ¿no? Sí, justo. Entonces, la ventaja también de todo ese tipo de amenidades, y también creo que es importante considerarlo, ahorita me viene nada más rápido a la cabeza, hay situaciones en donde esos lugares y esas amenidades a veces te cuestan más, pero si tú sabes cómo sacarles provecho, pues vale la pena, ¿no? O sea, hay cuestiones como la alberca y eso, pues es una cuestión más de comodidad, pero hay lugares en que tienen, por ejemplo, salas de juntas, entonces puedes, si tú eres a lo mejor alguien que hace trabajos por tu cuenta, a lo mejor es alguien que está en ventas y no hay como tal una oficina Usar el espacio. que tengas tú físicamente, la puedes usar. Entonces sí, te estarías ahorrando dinero en otras cosas. Entonces también es importante que eso lo consideres porque puede ser una inversión el hecho de tener tu lugar, tu casa, que no tendrías que recibir a la gente en tu casa, sino en un espacio que hay para eso. Entonces también eso es importante de considerarlo. Claro. Y también este tabulador y también consejo, igual no sé tú qué recomiendes, cuando igual y vas a vivir cerca de tu zona de trabajo y eso puede que involucre tal vez pagar un poquito más de Esa renta, me la robaste también. pero haces... Ay, ahora todos le estamos robando a Juan Manuel. No, Hazme el favor. no, bueno, a Pero final de ese cuentas balance, eso es ¿no? lo importante. Esa es una cuestión de lo que la gente menos luego se da cuenta. Considera, sí, 100%. Yo antes, de hecho, no era algo que dije, ay, bueno, X, no importa manejar tantito más. Pero Y ya en después todos lo los casos, lo valoras y lo Esa, aprecias oye. mucho más. Sí, no, sí. A mí, saben que el tema de finanzas me gusta y me gusta llevarlo a todos los casos, pero en alguna ocasión con una persona, un trabajador, justo una de las cuestiones que le hice fue un análisis precisamente de lo que gastaba incluso en transporte público por el lugar en donde estaba rentando. Y que lo corro, dice. No, porque realmente era como hacerle el estudio, ¿no? O sea, qué era lo que estaba haciendo, dónde trabajaba él, dónde trabajaba su esposa, qué era lo que pasaba. Y muchas veces, en este caso, desde una persona que tiene que tomar transporte público hasta una persona que tiene que hacer traslados, a lo mejor no lo vas a ver de entrada, porque hay mucha gente que va a decir, pues no me cuesta, pero si sin verlo te estás aventando recorridos diarios de 30 kilómetros en tu coche, Estás mal. el desgaste que le estás metiendo en tu coche, El desgaste físico. Lo vas a mental pagar. de la persona. Claro. si no vas a poder estar yendo y viniendo rápidamente, el tiempo que pierdas en el traslado, Gasolina. ¿Cuánto de tu salario le estás destinando a la que gasolina? es para situaciones como si tienes que ir a regresar a tu casa porque se te olvidó algo, si tienes que ir a comer, ¿no? Si tienes familia, hijos, si tienes que llevarlos de Recoger a repente, alguien. salir de la escuela y llevarlos, todo ese tipo de cosas lo tienes que tomar en cuenta. Claro. Sí he escuchado ideas, Y más bien- por suerte que aquí en Querétaro Historias de terror. casi no hay tanta bronca, pero imagínate en ciudades tan grandes donde la gente No, dice pero hacer ya lo una es. hora, Sí, ya una lo hora. hay, bronca, como el que vive en Cibatá y Pero es que- trabaja en por ejemplo, Corregidora. ese El que caso, vive aquí trabaja en Santa Rosa. no, Jauregui. incluso si vinieras, por ejemplo, de aquí a una zona aquí que es popular en Querétaro, Cibatá, de aquí para allá te puedes estar aventando 20 kilómetros nada más de ida. Échale 40 Échale. kilómetros a tu coche diario. O sea, de entrada pareciera, o sea, lo vas a ver en la gasolina, pero Sí. las llantas, los Desgaste de servicios, motor, ajá. cuando lo quieras revender y le hayas metido un chorro de kilometraje, Exacto. etcétera, etcétera, te va a costar. No, y el día que también te toque que cierran una calle por obras, que está lloviendo, y Como- que hagas como- 2-3 horas como es en el llegar a tu caso. casa, como pues también... es O, o si no puedes ir a comer, échale también el costo, comida. porque ¿cuánto El te costo cuesta de comer comer fuera? fuera. O sea, si realmente en tu casa pueden hacer de comer y tú puedes ir y comer en tu casa, no hay forma que compares el costo de comer en tu casa contra comer fuera. Sí, cañón. Entonces, ese costo se eleva demasiado. O sea, es muchísimo, ¿no? Es más, hasta el hecho de que te puedas salir e irte a hacer un sándwich a tu casa y regresar, esa es una cosa que también va a ser lo mismo. Pero a veces no lo ves de esa situación. Entonces, por ejemplo, en ese caso que les comentaba de esta persona que era un trabajador, decía, no, pero es que allá es más cara la renta. Y cuando haces el análisis, sí era un poco más cara, pero le salía más barato. Pero- Que ¿Por andar- qué? sí, Porque claro. estaba más cerca del trabajo de ambos, de su esposa y de él. Podía estar más cerca de la escuela en donde estaban. O sea, podían hacer muchas cosas incluso caminando, porque el lugar en donde se podían cambiar, que era más caro, por ejemplo, había más cosas alrededor. Ujú. Más comercios, no tenías que agarrar transporte para todos lados. Entonces, a veces no vemos esa situación, pero sí, Sí. es importantísimo que te des cuenta de qué es lo que vas a hacer y qué es lo que te queda.
Ya en otros sentidos es ver no nada más el trabajo, no nada más el trabajo si es una pareja de ambas personas, si ya es una familia, escuela, donde haces el súper, etcétera, etcétera, Mascota. para justo darte cuenta de cuáles son los gastos adicionales que pudieras tener en ese sentido, solamente por la ubicación que vas a tener, ¿no? Exacto, 100%. El siguiente punto, creo que también es importante hablar sobre, ahorita que hablaba sobre los gastos, la despensa. Creo que también es algo Alimentación. que, al menos yo ya viviéndolo, es como de, híjole, por más que quisiera esto, No, y no también creo saber de que sea lo más inteligente. de no te sale comprar más barato. O sea, al final de cuentas, lo mejor al inicio es ir al mercado directo y comprar. Es una ventaja que tengo, que me quedo No, súper cerca y de la central de no solo al abastos. inicio, o ¿Qué? sea, muchas veces hasta es mejor comprar la fruta en el mercado, la El que carne. compra, más fresco. Que hay que, Sí. remontarnos a aquel episodio que hicimos de finanzas personales, porque Sí. justo una de las cosas que hablábamos es primero hacer ese ejercicio, pueden remontarse a ese episodio que es el Pónganle 1, pausa, regrésense. o tómenlo después de esto, pero justo una de las cuestiones es definir tus gastos Personales. fijos, Ah, bueno, sí. ¿no? Que los gastos fijos en este caso serían tu renta, la despensa, todos los servicios que tienes contratados para la casa, etcétera, etcétera, para que tengas todo eso ya perfectamente identificado. Pero vuelvo a lo mismo, por ejemplo, ahorita decías, pues sí, puedes comprar en el mercado, pero vuelve a pasar lo mismo. Ajá, Si el ¿a cuánto mercado está está el mercado? lejos de donde estoy Claro. y no tengo la posibilidad de pasar rápidamente, pues a lo mejor me voy a gastar más tratando de hacer eso que comprando comprándolo cosas directamente. en un lugar cercano. Sí, como un Oxxo, ¿no? Que todo te sale más caro que... Claro, ¿no? Pero fíjate, el Oxxo, por ejemplo, y eso es también otra cosa que es que no te das cuenta hasta que sales, ¿no? Porque también ahí es muy fácil, me voy y compro todo mi súper en X, no voy a decir nada porque no Tienda voy a de estar como conveniencia. que cuando vas a una tienda de conveniencia y vas y compras todo ahí. Y nunca lo pensaste. Y de repente dices, oye, qué caro es. Ujú. Y luego un día, por alguna circunstancia, vas a otro y te das cuenta que pagas mucho menos. Como no estás acostumbrado a estar viendo ni los precios, ni checando, ni comparando, a veces puedes estar comprando en lugares en donde no te conviene, ¿no? Exacto. Sí, es correcto. Y qué es lo que buscas. Y también, digo, incluso a mí muchas veces también me pasa que no me gusta como comprar tantas cosas porque de repente se me quedan. Ujú. Entonces no me gusta como ir al súper y comprar un montón de carne y muchas cosas porque de repente si no me acuerdo o si un día no puedo regresar a mi casa, lo que sea, se queda y se echa a perder. Entonces a veces a mí me gustaba más en las zonas en donde estoy tener lugares en donde puedo pasar si quiero comer carne ese día, Rápido. poder comprar para el día porque me desperdicio menos. O fruterías o cosas por el estilo, que eso ya lo verás, pero también depende mucho de la zona que te cambies, Claro. ¿no? Sí, y lo que iba era hacer compras inteligentes. O sea, cuando estábamos en casa de nuestros papás o viviendo con ellos, nada más era ir pasando en el carrito y ir echándole a lo bruto, ¿no? Ay, se me antojó esto. Bajo mi privilegio. No, dice otra el cuate. vez. No, o sea, pues era eso. o Ibas sea, a electrónicos y... No, o sea, cualquier cosa que se te antojaba, tú lo Sí, sí, sí. echabas. Y Sí, ya, sí. no había tema. Pero ahora es como de, híjole, Claro. está caro esto, o sea, me voy a gastar 200 pesos en algo que en primera no ocupo, que no es de primera necesidad y nada más es un capricho y dices, quizás con esto pueda... Por eso dicen que nunca vayas a comprar con hambre. Eso, o sea, eso es una esa regla es de oro, La ¿eh? regla de oro. Nunca vayas a comprar con una... Sí, No, porque no. además se te atraviesa cualquier otra cosa en el Todo, camino del todo se súper te y- antoja y sí. todo compras. Sí. Ahora, normalmente cuando empiezas a vivir por tu cuenta, creo que normalmente no te conviene comprar, por ejemplo, en tiendas de estas de bodega, ¿no? O sea, como digas de Costco y Sam's. Ujú. ¿Por qué? Porque realmente tus necesidades no son ahí. Vas y compras un paquete de papel de baño, a lo mejor de esos De 30 enormes, dólares. te va a durar 3 años. Claro. O vas y compras jabón y Creo que te lo venden, inteligente te es venden dos. Costarle el tamaño Claro, de lo inteligente creo que es persona. conocer a alguien que la tenga y decirle, oye, la siguiente vez que vayas te encargo esto. No, No, pero sí, porque aún pero así más bien es tampoco- que incluso, o sea, a lo que voy es esas cantidades a veces ni te sirven. Ah, claro, no. No, igual y si son Es más, productos no perecederos, Sí, dices, a veces, ¿no? gracias. Porque llega la gente y compra 1 kilo de queso y se le termina echando a perder Sí. la Y mitad. te hiciste 2 quesadillas. Exacto. Sí, ¿no? 100%. Y el jabón lo tienes ahí, que me pasó hace poco que me encontré por ahí ¿te acuerdas que te estaba sí, estaba estábamos limpiando limpiando una la cosa oficina. de una bodega Sí, sí, y me encontré un galón de detergente porque alguna vez compré como Mira, que un paquete, 3x2. venían dos, sí, venían dos Sí. y se quedó ahí. Y él dice, con razón esa pero, vez no lo encontraba. pero pasa tanto tiempo que ni te acuerdas. O sea, te habías Claro. comprado uno. Ya ahí, hiciste el que vas al gasto, otro. ya estás en el siguiente Ajá. mes y ya no lo Y, sientes. pero de hecho es parte de cómo funcionan muchas veces ese tipo de tiendas. Pero lo que voy es que muchas veces no te conviene porque realmente tú no le alcanzas a sacar provecho por las cantidades que Vete al compras. 3B.
A veces te conviene más comprar las cosas que vas requiriendo. Al momento. Si pudieras de repente en algunas situaciones, a lo mejor sí, Aprovechar una promo de comprar 3x2, entre varias ¿no? personas y repartir. Repartir. Por ejemplo, si con la casa de tus papás y ellos compran papel de baño, pues Sí. lo Sí, divides. es lo que pasa con mis La papás. pasta de las dientes, bolsas de te tocan basura. los Y es justo lo que pasa. bolsas de Casa de aquí, basura. casa de mis papás y casa de mis abuelos y ya se reparten las cosas. Eso sería Porque conviene mejor. más. Pero tú Claro. solo no. A lo No, yo mejor, para qué voy a querer. Bueno, sí. Sí. a menos que vayas a comprar un hot dog y pizzas diario, No. pues ahí sí necesitas la membresía. No. Puro chicken bake. Ah, Puro bueno, chicken está bake, bien. muy bueno también. Ya diste un Pero sí, gol. justo, o sea, pero bueno, ambas tiendas tienen chicken bake, pero pues... Pero no en sabemos no es cuál tan la buena, que ¿no? te gusta, ¿no? Exacto, pero ahí nos quedamos. Para Hasta el ahí. patrocinio Ya me futuro. dio hambre, no he comido. Ni Eh, yo. Pero bueno, ese Pero sí, sería un tip. También inclusive hay bueno, yo también lo que hice fue investigar en Querétaro en concreto cuál era el ¿Quiénes costo de la tienen los canasta. precios? No, pero cuál era el costo de la canasta básica en tales supermercados y ahí más o menos puedes Aplica ver el como de, un tabulador yo no soy la de dónde señora. es más caro. Yo no soy La señora del hogar. ¿Eh? Como dijo Peña Nieto, Como ¿no? dijo nuestro expresidente. Ah, pues sí, híjole. Yo no soy la señora del Lo hogar. dijo bien. Lo dijo bien. Él no sabía. Y creo que también es importante, y creo que Francis lo dijo al principio, el analizar tus gastos hormiga y ver cuáles son los gastos necesarios. Pelonetes. Sí, pues muchas veces queremos pagar las 4, 5, 6 plataformas de streaming. No, No güey, necesariamente por el X. stream, ¿no? Pues para otros. Bueno, Países. on demand, o no sé cómo Güey, se llama. puro también, como YouTube. Spotify. A YouTube, así al principio, güey. Sí, bueno, A ya secas. cada quien. Hay gente que, por ejemplo, si eres un consumista, por ejemplo, yo Spotify, YouTube es lo único que pago. y Porque Netflix. sigo usando la cuenta de Netflix de mis sigo papás. usando la cuenta, sí, todavía soy un parásito parcial. Entonces, pero justo es eso, o sea, que también analices, oye, o sea, ¿cuántas estoy pagando? ¿Las estoy utilizando? O sea, ¿realmente las estoy aprovechando? Porque muchas veces no es conveniente estar pagando 1, 2 o 3 cuando utilizas solamente una, ¿no? Yo pagando todas las de streaming y sigo viendo YouTube, ¿no? Exacto, también, ¿no? Y aparte no paga YouTube. Que Y también- aparte tampoco pago YouTube. No más ninguna, ya tienes nos tres. dijiste, pero no vamos a decir quién nos está pagando. Exacto. Pero, y la otra es también, otra de las situaciones es, te vas a tener que administrar al día. O sea, tienes Sí, que sí. tener todo el tema al día. Hay mucha gente que se sale y en eso de que se quería salir y que agarra la fiesta, se acaba el dinero los primeros 4 días de la quincena Así Exacto. conozco gente. y tienen que estar 11 días. Raspados. Exacto. ¿no? Entonces, Pidiendo, ese también pidiendo tacos de sal. dulces al llegar a la oficina. pidiendo dulces Puro pelonete. Que me ven, yo acabo de cobrar. Ay, Míralo. Pero Bueno, ya me lo gasté ya sabemos y quién le va a vamos a invitar. comer. Ya Va a sabemos decir, quién le "Oye, toca la invito comida todo. Francis invitado y acaba de cobrar. Y yo creo que un punto importante, y también lo tocamos en el tema de Pero no finanzas dijiste lo de personales. tu tablita de súper. Ah, no sé, iba a decir quién Ah. es quién en... Sí, Ah, ok. Me quedé con la duda para saber a dónde voy a ir. Ah, pues miren, aquí los tengo. Ahora que Forbes México. Esta es una... ¿De bueno, quién? Forbes Ok. México hizo este análisis. Forbes, para quien no sepa inglés. Analizó algunos supermercados en CDMX, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Ok. El supermercado más caro, Soriana Hiper, con un precio de canasta básica de 1,037.25 pesos. Híjole. Seguido de Mega Soriana, 1,001.66. Y el más económico en este momento es Walmart, con 999.40. Precios Y luego bajos ya después te siempre, vas a, por ejemplo, la Clean. central de abastos, que termina siendo 442 pesos la diferencia de la canasta básica. Claro Después que sí. Chedraui, ¿sí? ¿Cuánto, con- ¿Cuánta es la diferencia? 442. Imagínate. Pues yo me quedé ahí un pasito. No, pues justo hablamos del beneficio de la ubicación, juega Claro. un papel Ajá, importante. Sí, cañón, justo. O sea, obviamente en la central no voy a comprar todo porque hay cosas que... También hay cosas que venden a mayoreo que termina siendo... No, y que justamente no voy a encontrar en la central de abastos, ¿no? O sea, ahí nada más es mandado, tal cual. Ujú. Fruta, verdura, a veces carne, no siempre. Animales de en pie. No, eso es en Nopala. Animales si quiero, exóticos. si quiero mis animales empiecen en Nopala. Pero, o sea, cosas de súper, pues obviamente voy a tener que ir al súper, evidentemente. Así es. Salvo que Bueno. compren la guadalupana. Y lo mismo, ¿no? Pueden echarse ahí Garis. Garis. una breve investigación, no es tan complicado, y pues determinar dónde puedes... Y además este tipo de información sale constante, ¿no? Entonces, Exacto. y a veces sí Yo es creo que incluso- empezar Yo creo a... que lo puedes investigar, pero yo creo que también a la brava, en el momento de experimentarlo, ya tú más o menos vas a ir. Sí, Sobre y, la como, misma- y como señor iba a estar diciendo, no, la Esta, ¿no? carne, cómprala aquí. Ándale, ándale. y como- Esto acá. güey. Esto acá. Y como Ah, consejo claro. también es Sí, a sí, ver, sí. sí,
dices, voy al Walmart porque siempre iba al Walmart. Y de repente dices, ay, no, mejor voy a otro lugar. No, O sea, hoy es te la martes de pases- frescura. No te la pases brincando de súper en súper. Porque en el también mismo día, termina porque siendo vas a igual lo estar mismo. Vas a estar gastando gastando lo mismo en transporte que lo que te por hacer tus gastarías. comparativas. Hasta que ya encuentres el que te puede servir, que esté en la zona, Por eso etcétera, infórmense. etcétera. Ahora, sí, lo que va a ser el fenómeno y que le pasa a la gente normalmente cuando está en esta situación es que de repente se empieza a dar cuenta de lo costoso que son ciertas cosas, ¿no? Entonces ya es claro. como, no, pues sí me quería llevar 2 Six, pero o son Yo los sí me Six los llevo, o... esos ¿Ya van- esos viste van el de precio inicio. del atún? No, y eso es lo que Pero pasa, sí, sí me ¿no? ha tocado, De sí repente me ya ha empiezas tocado. a ver y dices, no, mejor como más frijoles. Exacto. Mejor le echo más, más Híjole, agua a do- los Mejor voy a pollo. comer con doble tortilla. Mejor Tú ni comes- pollo. tú ni comes pollo. No, yo no Sí, me pues, encanta, pero... Acá sí, si Justo tiene, es- si tiene la proteína en el atún de la horrera y en otros. Las no, lentejas pues, también tienen... Jamón, jamón. mejor lentejas, güey. Jamón que te den en vez de jamón ya te llevas El la... retazo, ¿no? Ándale. No, el bordes. queso de puerco Y ya te echaste 3 pruebas ahí en el súper, ¿no? y la mortadela. Y las gusta. pruebas ahí del súper. Pero sí, esa es una cuestión que lo vas a ver y lo vas a empezar a cuidar más. Claro. Sobre todo cuando ya te empiece a doler Ya en la el- cartera. Chispas. Exacto. No, ya creo, y creo que como dices, ya en la prueba, ya en el... En ¿Cómo el- se llama? En el acto es cuando te empiezas a dar cuenta de esa clase de cosas, ¿no? Y ahora, hablábamos hace rato del tema de roommates y todo eso. Creo que a veces puedes llegar al punto en que puedas pensar en hacer el súper En combinado. conjunto. Pero a veces es bien complicado. Entonces tienes También. que ver realmente si vale la pena, porque de repente no va a salir. Y me acuerdo mucho de un caso de unos amigos en donde se fueron a vivir y estaban de roommates 3 personas. Pero unos llegaban y quería comprar quesos, una tablita de quesos y un montón de cosas. Y pues si el otro no tenía para estar gastando en esas cosas, ¿no? Oye, o el que no pones el que más. Que de hecho es lo que, la verdad, te voy a decir una cosa. Científicamente comprobado no funciona. No te va a servir en la mayoría de los casos. ¿Qué? Porque te va a salir eso de Splits. comprar las cosas y dividirlas. Porque de hecho hay un estudio que salió en donde hicieron el estudio que era hacia lo siguiente. ¿Qué pasaba cuando la gente sale, por ejemplo, a cenar y decides entre si divides la cuenta Entre todos. o si cada quien paga lo suyo? Lo que pasaba es que cuando cada quien paga lo suyo, la gente gastaba menos. Claro. Cuando es una cuenta general, todo el mundo pues. está como tratando de no quedarse, no sé, el que coma menos y pagar lo de los demás. Entonces terminaba haciendo peor. No, y yo lo veo. Mi mamá compraba un montón de cosas, quien se las comía yo y no aportaba nada. Así funciona. Sí. Pues sí, pero pues ahí es otro caso, ¿no? Ay, es que tú eres un degenerado. No, ya soy una cosa rara. Ahí sí no le quedaba ya de otra, pues tenía que alimentarte, Pues sí, 100%. ¿no? Ahora ya me mantiene el gobierno. Ahora ya te mantiene el gobierno, pero está bien. ¿no? Gracias, contribuyentes. Con tus Híjole, con tus ya te AMLovales. voy a empezar a decir, tráeme un café. Nah, ya vives de mí. Nah, ya viene migrante. Sí, no, ya. Tú estacioname. Siguiente Lo voy a paso, robar. siguiente punto. Yo creo que el punto, yo creo que de los más importantes, y justo hablando del tema de la administración financiera, es el fondo de emergencias, que ya lo hemos tocado en varios puntos. Y no bueno, dejarás de parte- tocarlo. Y no dejaré de tocarlo porque siento que es súper importante, sin albur. Pero es importante, yo creo No, que nadie mal pensó, güey. una vez ya empezando a tener esta independencia, que dentro de tus ahorros y dentro de este fondo, mínimo contemples tener de 1 o 2 meses de renta por Sí, cualquier sí. cosa. Oh, Y si por te imprevistos, corren. porque nunca sabes también el día que Te de repente atores. tu refri ya no funcione, Claro. que tengas un apagón y Se te justo en ese quema apagón todo. se Tu te carro queme ya falló. que se te poncha una llanta, que bueno, igual Cualquier cosa de improbabilidad que pueda pasar, exactamente. tienes que tener un colchoncito. Lo recomendable siempre, bueno, que siempre te recomiendan en caso de un fondo de emergencias, que también es un salto un poco grande, pero es el fin y Sí, debe sí. de ser el mínimo ya teniendo una estabilidad económica, es que tengas por lo menos 6 meses de tus gastos, no de tu salario, de tus gastos cubiertos, por si llega a haber, pues, caso pandemia, que te reduzcan el sueldo, llegó a pasar en la pandemia un 50%, que te despidan, que X o Y, que llega a haber alguna falta de ingreso o que por emergencia te surja un gasto grande, como puede ser un gasto médico, como puede ser, pues igual, imagínate un accidente en auto, que no tenga seguro, que funerario. X o Que ahí Y. sí no dejes tus seguros. Y de hecho, No dejes tus seguros. importante, Vuelvo al también hay capítulo de seguros, que de hecho también hay seguros para Seguros de- tu casa. Y de puedes casa, proteger mucho y ese que tipo de suelen, cosas. suelen ser muy económicos también. Sí, suelen ser económicos y te protegen un chorro de cosas. Lo platicamos también en ese episodio de seguros si lo quieren echar un ojo. Claro. Pero pueden Un ser oído, bien ¿no? interesantes.
Ahorita que comentabas, pues es que se me están yendo las ideas porque luego tardan mucho en cortar, ¿no? No, ya me acordé. Regresando nada más también al contrato, y este es importante. Ahorita estamos hablando en términos generales, pues, de gente que se sale de su casa, que está en una cierta edad en que justo va empezando, y lo hablamos un poco así porque la mayoría se van a salir a rentar, no tanto a comprar, ¿no? Entre comillas. Que creo que además sería lo correcto. Que además creo que lo correcto sería empezar rentando. Sí. Pues vemos, ¿no? Dentro de esta situación, bueno, o sea, me refiero a no a salir y querer comprar la casa. No, hay que estar loco para hacer eso. Entonces, a lo que voy, otra cosa nada más importante dentro de esto, y se nos pasó ahorita en el tema de los contratos, es que normalmente cuando tú rentas una casa, cualquier desperfecto y composturas que se tenga que hacer del departamento, quien es responsable es el dueño, El casero. el que te está rentando, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, si no haya otra cosa en el contrato, la obligación es para ellos. Se te descompone el baño, tienes una fuga, lo que sea, es el casero el que tendría que pagar por eso. Tampoco, y por simple lógica, no te conviene meterle lana a algo que ni siquiera es tuyo. No, pero aparte es la forma en que es. O sea, manera de reparaciones. Imagínate que vas a un hotel, imagínate que vas a un hotel y no sirve el excusado y que tú tuvieras que llevar un plomero para que lo pague. Se supone que la persona que te está rentando te está dando una... Caso Héctor, el servicio. Agua. Un lugar con todos los servicios en orden, ¿no? Y obviamente pues es parte de lo que ellos están haciendo como negocio y los gastos que tendrían que tener para poder ofrecer ese servicio que te están dando. Entonces sí es importante que lo consideren así y que la mayoría de las cosas que tienen que ver con mantener el lugar, la vivienda funcionando, tienen que ser gastos que tendría que ser la persona, incluso en un momento dado volverte a repintar la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Si tienes un problema de goteras, todo ese tipo de cosas, humedad, recaen en la persona en que te está rentando, ¿no? Así es. Y eso era nada más lo que quería retomar. Regresamos otra vez al otro punto. ¿Qué seguiría? ¿Qué otro punto? Ya ahorita vimos ya básicamente todos los gastos. Ya yo creo vimos que ahora va de la parte personal. a dónde irte. ¿A dónde irte? Bueno. Cierto. ¿Pero no era por eso por donde te ibas a ir? ¿Que era la parte personal? Hasta en elegir qué tipo de lugar es el que quieres. No, yo iba más como a la actitud que tienes que tomar. Yo iba más Pero... a qué, como, de qué color a que la gente sea feliz y que... Iba más centrado a que tienes que llenar de buena vibra tu hogar. Tienes que llegar y limpiar, ¿no? Que utilices el Feng Shui para acomodar las cosas en orientación al dejar tu sol. incienso allá que se queme tu casa. Ese tipo de cosas que pasan. Limpiarla de malas vibras. No, si quieres, justamente lo que es decir, a dónde ir. Entonces, ¿cuáles son las opciones que puedes tener? Habíamos hablado ya de temas de ubicación, lugares donde puedes vivir, que puede ser una casa, que puede ser un departamento, que puede ser un lugar en donde a lo mejor renten cuartos. Son los que te puedes encontrar. Los más comunes en general, ya sobre todo cuando estás en la vida, ya en tu vida profesional, pues sería rentar o una casa o un departamento. ¿Qué es lo que obtienes de uno y otro? Normalmente, incluso en estos tiempos, normalmente los departamentos a veces tienen casi el mismo costo, a veces los departamentos ahorita pueden ser un poquito más caros, normalmente porque te ofrecen más cosas en cuestión, por ejemplo, de amenidades, ¿no? Lo que han estado haciendo es tener, por ejemplo, departamentos en donde tienes una gran cantidad de pisos. Y las amenidades te las divides entre todo el mundo. No es lo mismo mantener una alberca tú solo. O sea, por ejemplo, si a alguien se le ocurre rentar una casa con alberca propia, el costo de mantener la alberca te va a salir carísimo. Sí, claro. Pero si estás en un lugar en donde lo compartes con, no sé, 50 personas, pues el costo es mucho menor, ¿no? Y vas a poder tenerla que esté funcionando todo el tiempo, puedes tener seguridad, vigilancia, etcétera, etcétera. Si te vas a una casa que está a pie de calle y quieres tener seguridad, pues de repente podrías tener que rentar a lo mejor un sistema de alarma, tener un servicio de monitoreo. Si te vas o tener un perro guardián. Si te vas a un lugar, un condominio, un edificio, pues puedes tener en teoría la seguridad, un poco más de seguridad, pensando en que es más difícil que entre gente que no entre, pero pues tampoco es, o sea, ya lo sabemos por experiencia, que no estás exento de que haya robos en ese tipo de lugares, pero digamos que el riesgo es un poco menor, ¿no? Entonces, ahí son las conveniencias también de ver eso. O sea, si yo me quiero estar sintiendo un poco más seguro, si yo quiero tener más amenidades, por cuáles estoy dispuesto a pagar. Sí, igual, y muchas de las que te ofrece ese complejo o condominio no son las que estás buscando, ¿no?
Claro, y buscando también cuáles son las que realmente, porque también llegas y te dicen, no, es que tenemos una ludoteca. Pues, si yo no tengo, si tú no tienes niños, ¿para qué quieres una ludoteca, claro. no? Sí. Tu departamento cuenta con 2 cajones para estacionamiento. Ando en bici. Tengo un carro. Tengo solo uno. Bueno, sí. Ando en bici, claro. Uso transporte público. Sí, o sea, no lo ocupo. Entonces es justamente ver tus necesidades, ver lo que te están ofreciendo y tratar de Y sí. empatarla lo más posible. 100%. Ok, entonces iba a decir una cosa, pero mejor no, porque luego me iba a convertir en el comentario que decíamos hace rato. Pero bueno, digo, al final de cuentas es buscar eso. Otra cosa que es interesante y que también lo vimos y lo platicamos contigo, Héctor, es que a veces también el lugar en donde vives te puede servir para tener, por ejemplo, ser networking, ¿no? Claro. Los espacios en donde puedes elegir en un momento dado ir a vivir. Pues porque a veces sí puedes más o menos pensar en el perfil de las personas con las Que que viven ahí. podrían estar viviendo alrededor tuyo y en un momento dado pues utilizarlo también como una cuestión en donde pudieras conseguir Una herramienta, ¿no? algunos Así es. algunas referencias o personas con las que pudieras hacer negocios en un momento dado, pues lo cual también puede funcionar. Probablemente, no sé, si te vas a vivir, por ejemplo, un entorno en donde a un edificio que esté dentro de un entorno, por ejemplo, de un club deportivo, cosas por el estilo, pues puedes tener acceso al club, puedes tener acceso a las personas que están en el club. Entonces son cuestiones que además a veces pudieras considerarlas como una inversión. Así es, ¿no? así es. Y sí es importante que te des cuenta también alrededor de quién vas a vivir. ¿Eh? Sí, claro, 100%. Que es medio difícil, pero a veces sí date el tiempo Y como la de zona y cuando todo. vas a ver las cosas, como estar echando ojo de quiénes son las personas que son tus vecinos. O tratar de Porque- tener algunas referencias. Porque también, exacto, referencias del lugar, de los problemas que puedan tener. Ay, hoy aquí se inunda, hoy aquí puedes tener este tipo de problemas, Oye, aquí el cuestiones en vecino- muchas cosas. Te gusta andar en la jarra y Sí. llega bien. Claro. Que además es una de las cuestiones difíciles, Bien porque tú filoso. no puedes tener ni seleccionar a tus vecinos y te pueden tocar casos extremos en donde casi te hagan invivible, Claro. ¿no? Sí. Entonces eso es tomarlo en cuenta, tratar de ver qué situaciones te puedes encontrar, también para decidir eso, ¿no? Tienen sus ventajas, una casa sola, pues de que realmente estás como tú en tu entorno, Dime no hay si como no. que quien te moleste o que te den ciertas reglas y ciertas situaciones específicas de un condominio, Pero pues tiene sus contras también, un ¿no? poco de menos chismes si lo quieres ver de alguna No, manera. simplemente llegas y estás ahí cenando solo, desayunando solo, ni quien te haga caso. Pues también, Pero, pero, pues, luego también también en- llega a ver de que, no sé, también por el tipo de construcción, escuches Escuches todo el acá desmadre que del vecino están- de al lado. Sí, porque también eso no es es un hecho que también Que- muchas que- casas que que hacen escuches que- ahora. Y este eres parte del problema no sé, familiar. peleas, Lo que que sea. hay No, no es igual ladridos. que el vecino, que no se calle. Exacto, Entonces, ya. ¿quién está gris? Entonces es un tema. Los departamentos, pues también, o sea, la posibilidad de estar en un entorno donde hay más gente, si quieres, si te gusta ser como más social, tener estas cuestiones que hablábamos de amenidades y espacios donde puedes compartir, Claro. o espacios que te pueden servir para trabajar, ciertas cuestiones que te ayuden, por ejemplo, como para cuando tienes que recibir mensajería y cosas así, pues si tú te sales de tu casa no va a haber nadie que reciba cosas. Andan aventando ahí en el Entonces, jardín. normalmente la avientan no te dejan con un vecino, pero si no te llevas bien con tus vecinos ya valió. Sí. Entonces acá hay veces que tienes esa vigilante. posibilidad de tener Dejarlo eso, en ¿no? un lugar, O tu claro. misma cajita acá para recibir cositas, ¿no? Sí, pero si es una paquetería, ¿qué pasa, no? Sí, pues, te llega una caja de De tamaño. tamaño considerable. Yo pidiendo mi tele por paquetería. Ahí llegan con chica puta. Sí, pues, sí, Tu exactamente. colchón. Tu colchón. Sí, Entonces, claro, la mudanza, cosas del estilo, ¿no? Las casas, pues sí, o sea, de repente te sientes un poco más aislado, más Más libre, ¿no? más privado. Más privado. Pero no en todos, porque sí, realmente muchas de las casas que de repente ahora están construyendo es como si fuera un departamento, están pared con pared y a veces ni siquiera hay doble pared, entonces tampoco es como que sea lo óptimo, ¿no? Digo, a veces a mí creo que yo me he acomodado más ahorita con departamentos, como que siento que me gusta un poquito más en el sentido de precisamente como ese Es más entorno que práctico. tienes y a veces en muchas cosas más práctico, Exacto. entonces me ha funcionado, pero es una cuestión en que tú tienes que decidir qué es lo que Sí, quieres y hacer. como dices, exactamente, muchas veces hasta también depende de las mismas necesidades, ¿no? Hay gente que, no, yo quiero una casa porque con el mismo o equitativamente lo que pago de renta en este departamento, lo que pago acá, tengo más espacio acá. Sí, pero pues aquí, como dices, tengo otros beneficios como Yo pues, creo que podría ser. ese tipo de seguridad, que las amenidades. Igual y yo no requiero un espacio tan grande. Esa es otra, porque también Sí. justo Si eres la uno casa solo, puede si ser eres más tú grande. Exacto, la casa puede ser más grande y puedes rentar de repente. Una casa te puede costar una casa con 3 300, habitaciones. 300 metros cuadrados
disponibles y un departamento a lo mejor 120. Pues sí, te vas a la de 300, pero de repente vas a tener 2 habitaciones vacías, Que Sí. tú vas a pues tener que porque limpiar ni más las espacio que usas, limpiar. ni las necesitas y tampoco es como que las tengas que llenar por llenarlas. Y a Exacto. lo mejor el departamento te queda bien, es más fácil de darle una limpiada a un espacio más pequeño Ya está el y mantenimiento. te acomoda mejor, ¿no? Claro. Es una cuestión que probablemente venga y esas son las cuestiones que a veces uno tiene que entender. Ya después, lo que hablábamos hace rato, ya lo que tiene como tal el departamento, por ejemplo, los espacios para guardar cosas, ¿no? Porque si tienes espacios y cajones que ya están en el mueble, que ya están dentro de la casa, no necesito estar comprando a lo Exacto. mejor un mueble para tener cosas guardadas, entonces eso me ayuda. Si el lugar tiene, por ejemplo, una barra donde puedes comer. Poner un y desayunador. Exacto. Ya a lo mejor no tengo que comprar un comedor. Si además no voy a estar siempre teniendo más gente, ¿no? Exacto. Entonces, son cosas que te pueden ayudar y que vayas viendo qué es lo que te sirve. Si necesitas un baño, si necesitas 2 baños, si necesitas 3 baños, lo que dependiendo del número de personas también que van a estar, Exacto. que te sientas cómodo. Obviamente cada cosa te cuesta más, pero tú tendrías que ver ahí también pues cuál es lo que te da tu comodidad respecto a lo que tienes. Si quieres una terraza, si tienes mascota, Si tienes el mascota, espacio que necesitas para tu mascota. hijos, Que el lugar te permita tener mascota. que lo- ¿No? Si tienes hijos, si vas a tener a tus hijos constantemente, pues van a venirte a visitar. O sea, todo ese tipo de cosas también son importantes que las consideres, pues buscando el lugar que más se acomode a lo que quieras y también a tu presupuesto y a lo que puedas pagar, ¿no? 100% de acuerdo. Sí, de hecho, 100%. ahorita estaba aquí analizando 4 puntos que son importantes para ese tipo de toma de decisiones. Justamente recapitulando, las razones, las necesidades, las posibilidades y el gusto. En este caso, tú el último que manejaste fue el gusto, te gusta más un departamento que una casa. Entonces yo siento que son 4 puntos que realmente podamos... Y ya tú le das Tomar valor en a cada cuenta. cosa, ¿no? A mí a lo mejor me gusta, ya hablando así como puntos específicos, y no sé, por ejemplo, que diga Héctor, y si en el caso de Francis ya tendré una idea de cómo, en qué lugar le gustaría Sí, vivir. nunca le hemos preguntado a Francis cómo le Pero hay gusta cuestiones, por ejemplo, ya de las cuestiones que me ha tocado en edificios, una cosa que me gusta tener y que de repente lo Terraza. puedo pagar es una terraza vivir al asado. para mi asador, pero también que tenga vista, La vista. por ejemplo, ¿no? Entonces, hay lugares que te ofrecen eso. O que tenga, a mí me gusta mucho que tenga la barra, precisamente porque me simplifica el practicidad. tema de práctico, que no tengo que tener otro mueble, y me gusta que la barra tenga la parrilla, porque si estás con alguien puedes estar en la parrilla y Cocinando puedes y estar con la hablando. persona. Claro. No, inclusive también por ejemplo, a mí también lo que he valorado mucho, que no esté como dice, a pie de calle, no necesariamente como en un condominio, que no sea un condominio, sino el ruido, o sea, que la aislación del ruido completamente pues que estás en un lugar alto, no se escucha tanto el pase de los carros y así, Sí. o los ladridos del perro paseando, etcétera. Te invito a que vivas un día en mi casa ahí junto a las enchiladas para que veas que es... Entonces justo, o sea, que creo que son cosas que, por ejemplo, vivir en un departamento, empiezas a valorar, que también, Sí, son igual, cositas, pros son y contras, características, pros y son contras. características. Ya del después, lugar. ya cuando Sí. la primera vez a lo mejor no lo tienes tan Presente. pensado, ya después como que tú ya empiezas a valorar y a qué le das valor, ¿no? A lo mejor prefiero yo, aunque no sea un lugar muy amplio, pero si tiene una vista que me guste y tiene esas características, probablemente pague yo más por ello. Ujú. Francis, ¿tú qué lugar buscarías? ¿Cuál sería tu Escuchando plan? Un lugar todo donde- esto. Y Francis, un lugar donde yo pueda ser feliz. Y No. pueda ser yo mismo. No, yo busqué algo por el centro. Me gusta mucho el centro. Entonces, además que esto mis actividades o Un loftcito estaría bien para Francis. o sea, realmente un departamento. No me gustaría casa porque la verdad es que no soy una persona que planee casarse o juntarse o algo. Pero sí un lugar Tiene que que esté, ver con la que esté Navidad. cerca del centro. Las casas son para los casados. Sí, ya. Fact. No digo, si soy... Pues no, pues es que es lo que está No, diciendo, pues, ¿no? o sea, como una... ¿No? No, o sea, Sí, para... Yo tengo mi casa y no estoy Sí, o sea, casado. como que no buscas el Aún, espacio de pero una me casa. refiero a lo que dijo. O sea, por ejemplo, las habitaciones que son de 4 3, pues buscaría realmente un lugar, donde pueda... Individual, más individual. Y pues sí que esté céntrico, sobre todo porque no... Digo, ahorita pues no tengo auto, entonces sí estar tan alejado Sí, no te conviene. no es por nada Claro. conveniente. No, y la verdad, o sea, para mí creo que lo cómodo de muchas veces vivir como en el centro es que como es caminando tienes un buen de cosas, Sí, un montón de cosas. ¿no? Y O terminas sea, y siendo sobre más todo la tranquilo. cercanía de servicios que tienes. Pero Como- se inunda. Ahí es donde te pones a hacer Y no hay contras. supers. No hay supers. ¿No está No, el 3B ahí en la universidad? No, pero te queda el mercado, el de Hidalgo, el de Escobedo. la Cruz de Escobedo. Ah, yo lo veo ahí cargando sus cosas ahí. Siempre anda con su mochilita. Su súper, ¿va? Siempre anda Sí, con su mochilita. También con este diablito, güey, el de la bolsita, güey. Míralo.
Pues igual yo, o sea, yo creo que pues igual tomando los puntos que hemos platicado, pues es el hacer el mismo análisis, ¿no? O sea, ok, igual y puede que viviendo en este lado por la elección del transporte, pero puede que te sea mucho más cómodo tomar el transporte público Sí, igual, más igual- pegado a universidad. Ándale, por o sea, ejemplo. no diría como tal centro-centro porque también las rentas también suben, pero sí algo Sí. que esté dentro como del entorno metropolitano. Pero así de que irme a, no sé, tipo Así, Cibatá, Batá. A lo o Arca. rollos acá, güey, ya la neta está. A menos Sí, que no pues sí. tengas auto, bueno, también considerando cuánto te sale en gasolina, sí prefiero algo que sea mucho más céntrico. Sí, claro. Semicéntrico, Y como semicéntrico. dice, hay ciertas zonas en las que por la ubicación, por el tipo de construcción y por ¿cómo se llama? La urbanización que hay cerca te Sí, güey. demanda a fuerzas tener un medio de transporte, ¿no? Sí, exacto. ¿Tú qué has pensado acá? ¿Con respecto a qué? Pues con todo esto. Campanario. ¿A dónde Con- vas con a ir? respecto a- Campanario, No, pues mi idea- Valvanera. Definitivamente un poco hablando ya más serio. Creo que sí Ahora. tengo la... tengo la fortuna de que ahorita no estoy pagando renta, o sea, lo cual me permite pues no estar teniendo fuga de esa manera. Sí hay cosas de las cuales ya hay que hacerse cargo, es parte de lo que justamente quería hablar, que siento que uno de los pilares para ya salir de casa es primero tener la responsabilidad, en todos los aspectos. ¿Vives en el cuarto principal? No. Todavía En el de servicio. de servicio. Al lado de la lavadora. Como al lado arriba, si no, no está cómodo. Acá La de, prendes y... Abajo de, Acá la, desde- abajo de la lavadora, de- ¿no? Porque de luego Harry- le de pasan Harry bichos Potter, por güey. encima. güey, de Harry Potter, no debajo de las escaleras, güey. Ándale. Me recargo así, tengo unas sillitinas, me recargo así en la lavadora. No, porque a fin de cuentas es algo que... Sí. Y a eso era lo que iba. O sea, ahorita estoy usando la casa de mis papás, pero no sé si en algún punto ellos van a querer regresar o me la voy a quedar completamente porque pues, a fin de cuentas soy hijo único, entonces... Ya apagó no la sé. luz, ya Ya es mía, ¿no? es mía. No, o sea, obviamente no quiero caer No, en pero eso sí, sí, y sí. justamente porque incluso dentro de los planes que tengo es en algún tiempo ya también irme a vivir con mi novia. Entonces, Ahora, esa es una declaración aquí al aire. ay, Es complicado. nada que no sepa ella. Al No, de contrario, todos modos, ella me nada la más propuso. Ya te comprometiste aquí en medio del programa. Ni modo. No, ya Estamos- Ahí, mándale un saludo. ya está grueso el collar, güey. Saludo, amor. O sea, y justamente es esa parte de, Ujú. ok, ahorita estoy ya experimentando la parte de vivir solo, después Qué cool. la parte de vivir ya en pareja, y justamente es empezar a hacer ese análisis de, a ver, juntando los dos sueldos, a dónde nos podemos ir a rentar, tener algo propio quizás, ¿no? En algún futuro, Claro. pero quizás por eso no me siento así de, ay, sí, me voy a quedar en el cuarto principal. Sí. ¿Por qué no? Porque yo sé que tarde o Ah, temprano sí, sí, van a sí. regresar mis papás. Eso pienso No, yo. sí, o si vienen No, de visita o por el X, ¿no? Ajá, no, o sea, cualquier cosa, pero yo me mantengo igual por el arraigo de toda la vida estar en ese cuarto en el que me quedo actualmente, pero pues abajo pues, no tengo ni siquiera el interés. Que ahora en tu caso, bueno, por ejemplo, en esta es una oportunidad que tuviste. Hay gente que también lo va a poder tener en el hecho de que a lo mejor sus papás tengan alguna propiedad que puedan utilizar. Sí, claro. Que no se van a quitar, por ejemplo, del tema de a lo mejor empezar a comprar sus propios muebles y ese tipo de cosas que creo que a final de cuentas a ti en tu caso también te puede pasar. Tú ya puedes estar comprando No, tu de hecho, yo tele, ya empecé, tus muebles, yo ya para empecé. tener ya tener que ofrecer cuando te vayas a tu casa, casa. a tu casa, A mi casa. a tu casa A mi matrimonial. de casado, ¿no? O sea, Ay. justamente ya empecé y lo platicaba alguna vez, ¿no? O sea, ya empecé con mi tele, ahorita voy a cambiar ¿Por qué los hombres siempre empiezan con la tele? Porque es lo más importante, ¿dónde voy a ver fútbol? Bueno, Típico- Francis, típico no, FIFAs. Francis no va a tener tele en su casa. Pero tiene para jugar videojuegos o Netflix. Yo sí considero importante la tele. Pues yo tengo ahí mi Xbox. Mira, yo hace poco un cuate me dijo, ¿a qué le invertirías más? ¿A tu colchón o a tu tele? A mi colchón 1000 veces. ¿No? De hecho, ahorita es el siguiente paso que quiero dar. Quiero comprarme ya mi camita más chidita. Entonces, justamente es eso. Y algo que platicaba con mi novia en algún punto fue, y yo le dije, ¿para qué sale? Y me cambió ahí el chip, porque me dijo, hay que vivir juntos. ¿no? Ah. Y le dije, pues ya está la casa, ¿a dónde más te quieres ir? Vente. Sí, ¿no? O sea, ¿para qué? Me dijo, no, pues es que no es tanto eso, sino hay que salir en cierto punto de la zona de confort. ¿Para qué estar conformista en, ok, ya tienes la casa de tus papás, eres hijo único, shalala, shalala, shalala? Mejor. Eso está sonando caro. Un poquito. Entonces es Más como, o menos, más o sea, o tenemos que experimentarlo y ahí me cambió el chip así. Claro. O sea, pues claro, o sea, no por tener ese privilegio, por así decirlo, o la fortuna, Claro. me voy a quedar con eso. Ahorita, como lo dice Juan Manuel, ya voy a tener algo que aportar yo ya después. O algo que no tengas ya que gastar. algo Porque que era no lo que tenga que hablábamos hace gastar, rato. ajá, Cuando sí, justo. gastas en cosas, bueno, más bien, cuando inviertes en cosas
de mejor calidad, pues normalmente las vas a poder estar utilizando más tiempo, ¿no? Sí, no, y por eso también me he estado, desde que empecé a vivir solo, yo creo que tuvieron que pasar, sí, de inicio de año hasta ahorita que me compré mi tele, o sea, 8 meses, en lo que me dije, me voy a esperar, voy a ahorrar una lanita para comprar algo que valga la pena, no nada más comprar de manera... Sí, claro. Pero sí, necesitas tele, porque si no, si te vas a vivir con tu novia, pues de repente 80 chilpayates por no tener tele, está cañón, ¿no? Francis, como para ir cerrando, ¿qué preguntas crees que queden en el tintero? ¿Qué dudas crees que pudieran todavía existir con todos tus seguidores ¿Y que te estás listo escuchan? para salir de casa? ¿Ya estás listo? Con los Carlo fans. Probablemente eso del inicio del siguiente año me estaría mudando con mi hermano. Esos son nombres. Ya se animó. Eso Sí, o sea, pero por lo mismo, pues sí, es ir Funcionó el dando capítulo. ahorrando pues para el depósito, el primer mes de renta. Y La digo que despensa. la Igual- despensa, la primera despensa, güey. Y un consejo que me gustaría dar ahorita, igual tomando el caso de ustedes, porque también fue el mío antes de independizarme, que fue el muchas veces como por el querer dar el salto, no contemplas, como hablamos, esos gastos adicionales o esos Sí, primeros o sea, gastos. Lo primero es ahorrar. Ay, sí, O sea, exacto. antes de todo es saber que tienes que tener un largo rato para estar ahorrando y lo manejamos en el primer comprar capítulo. ahorra los y básicos. sobre todo también cuando no es, o es una decisión que estás tomando no por una necesidad. O sea, porque muchas veces hay gente que o la corren o como dices, ya es algo de que carnal ya te toca. Sí, bye. ya va, ¿no? Y cuando tienes esta oportunidad de decisión que pues ahorita Y están de irlo teniendo, planeando. tienes exacto esa posibilidad de ir planeando y sobre Claro. todo tal vez en este momento ir invirtiendo un poquito más en ti, porque va a llegar el punto donde ya obviamente cuando empiecen esos gastos pues van a ser gastos más que ahorro, más que inversiones en su momento, ¿no? Sí, claro. Ya después pues vas a tener un poquito más de estabilidad porque ya diste ese primer golpe, pero pues ahorita como que aprovechen en este momento como sí, ir ahorrando para pues solventar esos gastos, pero pues también síganle metiendo pues a los ahorros, o sea, los gastos de renta que ahorita podrían estarlos pagando, vean cómo es el vivir, o sea, ya estoy más o menos viendo y me va a costar X cantidad, vamos a intentar ahorrar esa cantidad en este momento Justo. para ahorita vivir sin ese dinero contemplado, que bueno, te va a servir porque lo estás ahorrando, pero ya estás contemplando vivir sin eso. Sí, no porque... Y te va a dar ya una idea de, ok, pues así va a estar un poco... No porque no me lo esté gastando significa que me lo tengo que gastar. Exactamente. No es gastar por gastar. ¿no? Exactamente. Entonces creo a mí en su momento mis papás me dijeron eso de, no, ahorita mejor ese dinero ahórratelo y hazlo así. Sí, justo. Y justo, o sea, entonces al principio creo que ahorita están en ese momento de, a ver, vamos a investigar cuánto saldría por acá. Hagan juegos de presupuestos Sí. en donde, pues si Sí, vivo bueno, aquí, lo cuánto que- me va a salir. Hagan números etcétera. aunque no les guste. Ajá. O sea, hay que ponerlo porque, primera, hablamos ahorita y era otro de los puntos que quería también al final llegar, pero ahorita van a encontrar que hay muchas opciones. Hay mucha gente que ha Exacto. estado invirtiendo, por ejemplo, en bienes raíces para rentarlo. Entonces, en muchas ciudades en México, por ejemplo, y supongo que en muchos otros lugares, Infinidad de hay alternativas. muchas opciones. Entonces, la idea también es como cuando vas a comprar un coche, pues no te quedes con el primero que veas, manéjalo si puedes, es decir, ve, conoce los lugares, observa cómo están las cosas alrededor Ve con qué compite. y ve viendo más o menos, compara para ver también las diferencias en los precios. Incluso si lo vas comparando puedes negociar porque sabes más o menos cómo está el mercado. Entonces date el tiempo de ver las posibilidades que tienes, de estar jugando con el presupuesto que tienes y no tomes la decisión de buenas a primeras. O sea, trata de utilizar esa información que tienes en tu cuestión de tu presupuesto, de tus gastos, de lo que puedes invertir, etcétera, etcétera, para poder tomar esa decisión y encontrar lo que más se acomode a lo que estabas buscando, ¿no? Una vez un amigo me recomendó que él antes de mudarse pagó una semana, 2 semanas en Airbnb por la colonia o cerca, como para ver cómo era vivir ese ratito en ese lugar. Puede ser útil, puede ser También, una cosa pues, digo, interesante, ¿eh? Pues una inversión. Yo consideraría que es una inversión. ¿no? Como para... Ajá. Sí, porque hay muchas veces que no te das cuenta de detallitos. O Luego sea, sales bien decepcionado, enojado. Sí. por ejemplo, Robado. me ha tocado, incluso alguna vez en algún lugar en donde me mudé, en donde el aire en ciertas épocas era demasiado fuerte. Pero que también a veces va a ser bien difícil que te des cuenta porque tiene que haber condiciones específicas. Sí, claro, sí. Pero estaba el punto de que tuvieron, en un momento dado, mientras yo ya estaba ahí rentando, tener que cambiar, por ejemplo, ventanas.
Entonces te tienes que aventar la construcción. Ujú. ¿No? Que a veces no te vas a librar de ese tipo de cosas y no las ves Sí, si porque no estás son ahí, ¿no? Pero extraordinarias. igual, como tú dices, Sí. va y renta en un lugar y de repente se quiere salir a las 8 de la noche y no hay nadie en la calle, va a decir, creo que algo pasa aquí. Entonces te puedes dar cuenta de otros detalles, o cuál es la dinámica, o qué es lo que pasa alrededor. Sí puede ser interesante, ¿no? O darte tus vueltas después sin el asesor, Ándale. ¿no? Ujú. O sea, como ir a ver más o menos cómo está el entorno, ya, porque el asesor sí te va a querer Te va a endulzar vender. todo. Y bueno, sí, si sabe vender, lo va a tratar de hacer. Pero sí, es una cuestión que puede ayudar y que te puede dar una idea de qué es lo que puedes hacer. Pues si no queda más, con eso terminamos este episodio. Esperemos les sea de utilidad. Recuerden el tema de los Sí. libros que tenemos Listo, por ahí. listos por ahí en nuestras redes sociales para las de dinámicas. regalo. Pónganse en contacto con nuestras redes sociales para ganarse y esperemos que esto sea una de las primeras dinámicas que hagamos en este sentido. Luego vamos a regalar Pues están atentos porque vamos a tener un march, ¿no? stickers. Estás viendo que la economía está difícil y Estás- me quieres se quitar quiere mi morir. Vas de morar, rifa güey. entre amigos. Aquí Si me prestas así. tu carro para venir a la oficina. con mucho Ah, gusto. ya está empezado el No, rivalidad. déjame ver. Mira, tú que estás buscando dónde mudarte, te rento un cuarto ahí en mi casa. Seamos roomie, ya no venimos Cuarto, solo. ¿cuál será el que le queda? El de la azotea. El de servicio. Si él está en el de ya está en la servicio, ¿cuál lavadora, me quiere falta la rentar? secadora ahí, la que te está rentando. Pero bueno, El cuarto de mi perro. les agradecemos por acompañarnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.